Buenos días, estimada comunidad universitaria. Corresponde, como Escuela de Ingeniería Comercial, darle la bienvenida a nuestra rectora electa, señora Marisol Durán Santis, al señor decano Enrique Maturana Lizardi, a la señora Marfilda Sandoval Ormazábal, directora de carrera, y a nuestros académicos y estudiantes. Esta es una actividad de vinculación con el medio, apoyada por la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión, asociada a los lineamientos de la carrera y a su plan de mejora. Hoy expondrá ante nosotros el señor Elías Albagli Irureta Goyena, el informe de política monetaria. Elías Albagli Irureta Goyena es gerente de División de Política Monetaria del Banco Central de Chile desde agosto de 2018. Anteriormente, gerente de División de Estudios y gerente de Modelación y Análisis Económico de la misma institución. Es ingeniero comercial y magíster en Economía Financiera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde recibió el premio al mejor egresado de la promoción. Es doctor en Economía de la Universidad de Harvard y con anterioridad se ha desempeñado como economista senior en la Gerencia de Investigación Económica, como analista económico de la misma gerencia. Ha sido profesor asistente de Economía y Finanzas en la Universidad de Southern California. Además, el señor Albagli ha ejercido como docente dictando cursos de mercados financieros y macroeconomía en diversas instituciones académicas, como la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Cuenta con diversas publicaciones, capítulos de libros y documentos de trabajo sobre macroeconomía y mercados financieros. De antemano le damos las gracias, Elías, y daré paso a la moderación de este encuentro. Les presento a quien coordinará y moderará la académica señorita Ana López Aguilé, para que señale a nuestro expositor el comienzo de su ponencia. Gracias, Claudio. Buenos días a todos los que están presentes, a harta gente, así que súper bien. Eso habla bien de nuestra facultad interesada en estos temas de coyuntura. Bueno, darle unas pequeñas indicaciones. Bueno, Elías va a hacer la presentación de manera completa, directa, y después vamos a dar paso a preguntas, 10 minutos de preguntas, y él va a dar el tiempo para ir respondiéndolas. Yo voy a ir juntando un grupo de preguntas y se las voy a ir haciendo, ¿ya? Esa va a ser la idea. Bueno, mientras están las preguntas, va a haber una pequeña encuesta de satisfacción para que la puedan responder. Se demoran alrededor de 3 minutos, no es mucho, ¿ya? Así que con esa buena presentación de Claudio, dejo a Elías para que muestre nuestras coyunturas actuales en términos económicos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día quería presentar el informe de política monetaria que sacamos hace algunas semanas, así que la información está bastante fresquita. Y antes de meterme a la presentación del IPOM, igual me gustaría dar un poquito de contexto de qué es lo que es el IPOM y por qué es importante presentarlo, ¿ya? En el fondo el IPOM no tiene sentido si no se presenta. Y la razón es porque el marco de política monetaria que nosotros tenemos en Chile es uno que tiene como principal objetivo el control de precios, que la inflación no se arranque, digamos, que esté en torno a 3%. ¿Y cómo se hace eso? Es imposible hacer que la inflación de hoy o del próximo mes esté siempre en un nivel, porque la inflación tiene mucha volatilidad. Pero lo que sí se puede hacer es diseñar una política monetaria o implementar una política monetaria que, mediante su influencia en el consumo, la inversión, haga que la proyección de inflación que tenemos, que hacemos internamente en el banco, a un horizonte de 2 años, esa proyección sea 3%. Y así es como se maneja la política monetaria en Chile. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en una crisis, como estuvimos hace poquito, y todavía estamos saliendo, las presiones inflacionarias a 2 años plazo tienden a ser bajas, porque el consumo es débil, la inversión es débil,
Y la política monetaria lo que hace para apoyar esa convergencia en la inflación es que se vuelve más expansiva, baja las tasas para que la gente tome más créditos, para que incentivar el consumo y la inversión. Y también opera al revés. Cuando la economía se está sobrecalentando y la inflación amenaza con dispararse en el mediano plazo, en un horizonte de 2 años, entonces el banco también reacciona y tiende a subir las tasas de interés para enfriar un poco las cosas y que la inflación no se dispare. Entonces, como ya podrán ver, este es un proceso de que depende de las proyecciones de inflación, no tanto de la inflación hoy. Y para proyectar inflación uno tiene que tener una idea del escenario macroeconómico, tiene que entender dónde estamos parados hoy, y dado eso, y dado lo que se puede vislumbrar al futuro en el mediano plazo, ¿cuál es la política monetaria que es coherente con que la inflación converja a ese 3% a 2 años? Entonces esto tiene una etapa primera que es un análisis interno de proyecciones, de discusión con el Consejo. Entonces el área que yo estoy a cargo, el área de política monetaria, la división de política monetaria, es la división encargada de hacer estas proyecciones. Pero este es un proceso iterativo. Nosotros le presentamos al Consejo, tenemos comentarios, volvemos a hacer proyecciones, etc. Y una vez que termina ese proceso interno, lo que es aún más importante es que nosotros después presentemos al resto del país por qué la política monetaria que el Banco Central está decidiendo es coherente con la convergencia en la inflación, dado ese escenario macroeconómico. Entonces, como podrán ver, sin esa segunda parte, que es la parte de presentar esta proyección, el marco política no funciona mucho, porque acá no solamente tenemos que estar convencidos nosotros para dónde va la inflación, tenemos que convencer a los demás de que también ese escenario es razonable, hace sentido. Y de esa manera se explica las decisiones de política monetaria y se le da la transparencia y la rendición de cuentas necesaria que tiene este proceso. Así que el IPOM tiene 2 partes, hacerlo y después presentarlo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Déjenme ir entonces ya al resumen del IPOM mismo, del IPOM de junio. Este fue un IPOM con harta novedad, ¿ya? Porque el escenario, partamos con un poco un breve resumen del escenario externo. La economía internacional ha continuado mejorando desde los peores niveles producto de la pandemia. Y esto se ve tanto en la evolución de los contagios, pero también de las expectativas de hogares, de empresas, y a su vez que se ven reflejadas en mercados financieros. Las bolsas están en niveles récord prácticamente en Estados Unidos, y esto también ha impulsado mucho el precio de commodities, en particular el precio del cobre. Entonces, les voy a mostrar cómo estos antecedentes nos hacen pronosticar que el impulso que va a recibir la economía chilena proveniente del escenario internacional es más elevado, tenemos un mayor impulso que lo que teníamos en el IPOM anterior, que fue presentado en marzo. ¿Y por qué tenemos más impulso? Porque estamos anticipando mayor crecimiento de nuestros socios comerciales, eso implica mayor demanda por los productos chilenos, y también porque anticipamos un mayor precio del cobre. Ya entonces eso mejora los términos de intercambio de Chile. Después, eso va a ser relativamente corto. El grueso de la presentación va a estar basado en el escenario local. Y aquí voy a mostrarles cómo la economía ha evolucionado mejor de lo que pensábamos en la primera parte del año, con los datos que tenemos hasta ahora. Aunque la recuperación continúa siendo heterogénea. Se ve que distintos grupos, por ejemplo, el mercado del trabajo, se han recuperado a una velocidad distinta, y también hay bastante diferencia entre distintos sectores de la economía, ¿ya? Pero la principal novedad que tiene este IPOM es que tenemos mejores perspectivas para el consumo. Y esto se explica básicamente por las medidas que se han aprobado en los últimos meses, que tiene que ver con el mayor gasto fiscal, el programa del ingreso familiar de emergencia, principalmente, y también porque, bueno, se sumó un tercer retiro de pensiones, y eso también en el margen impulsa el consumo. Y estos son antecedentes que no teníamos en el IPOM de marzo, y por tanto, respecto de ese momento, nuestra proyección de crecimiento para Chile se eleva. Y de hecho se eleva harto. Se eleva de un rango previo que era entre 6 y 7% para este año, a un rango entre 8,5 y 9,5. O sea, pasamos de pensar que la economía iba a crecer este año más o menos 6,5% a esperar que crezca aproximadamente 9%. Esa revisión, que son 2,5 puntos porcentuales,
es la revisión más grande que hemos hecho entre un IPOM y otro en los últimos 20 años. O sea, de hecho, antes de eso no había ni IPOM. O sea, desde que hay IPOM es la revisión más grande al alza que hemos hecho. Y la razón es que el impulso que viene por el lado del consumo es muy, muy significativo. Y les voy a dar antecedentes que nos hacen pensar de que esto ya está andando, digamos. Entonces no son solamente proyecciones. ¿Qué es lo que implica esto para la política monetaria? Bueno, esto implica que la brecha de actividad, es decir, la diferencia entre lo que la economía está produciendo hoy día y alguna noción de la capacidad de crecimiento de la economía o de producción, esa brecha se está cerrando. Estuvo muy abierta el año pasado, ¿cierto? Por el alto desempleo, por el bajo nivel de producción, pero con este impulso que estamos anticipando, esa brecha va a tender a cerrarse más rápido. Y eso implica que vamos a tener más presiones inflacionarias. Y de hecho, el IPOM también tiene otra novedad importante, coherente con la anterior, con la de crecimiento, y es que la inflación que nosotros estamos anticipando para los próximos meses, incluso para el próximo año, es más alta, y es significativamente más alta. Y esto lo que requiere, por lo tanto, es que la política monetaria empiece de a poco a normalizarse. Recuerden que la política monetaria hoy día, la tasa de política monetaria está en 0,5%, que es la estimación del Consejo del Banco respecto de su nivel mínimo que puede estar. ¿Ya? O sea, más abajo que eso, el Consejo consideraba que no era muy bueno llevarla, y por eso ha estado en 0,5% hace un año y medio aproximadamente. Piensen que si la tasa nominal es 0,5 y la inflación hoy día es 3,7 y la que anticipamos es como 4%, quiere decir que la tasa de interés real es negativa, es bastante negativa. Entonces el impulso monetario es muy elevado. Y eso está bien, estuvo bien durante la peor etapa de la crisis, pero ahora que las cosas se están normalizando y anticipamos que viene más inflación, es necesario empezar a retirar esto. O sea, en otras palabras, en buen castellano, hay que empezar a subir la tasa. Exactamente cuándo, eso, bueno, es un tema que es decisión del Consejo y el Consejo tiene una comunicación específica para eso. Hace 2 días se publicó la minuta de la reunión del Consejo, donde hay más antecedentes de este proceso. Yo les voy a dar algunas luces respecto de posibilidades, ¿ya? Pero no tanto de la trayectoria específica de la tasa, porque eso, bueno, se va decidiendo en su momento, digamos. Déjeme comenzar entonces, después de esta introducción, con el escenario internacional. Estos datos, me disculpo, tienen un poquito de rezago en el sentido de que se prepararon para el IPOM, o sea, tienen un retraso de 2 semanas, lo cual es importante para el avance de la vacunación, sobre todo en Chile, porque en Chile la vacunación ha avanzado rápido, ¿ya? Entonces 2 semanas hacen una diferencia grande. Pero para el punto más conceptual que quiero transmitir en esta lámina, eso no es tan importante. ¿Y cuál es ese punto? El punto es que en el mundo se ha avanzado bastante rápido el proceso de vacunación. Nosotros sabíamos que Estados Unidos venía bien avanzado en eso, Inglaterra también, Israel, por ejemplo, pero la zona euro estaba atrasada. A principio de año tuvieron, no sé si se acuerdan, o han seguido la discusión, tuvo problemas de distribución de las vacunas, etcétera, algún problema con los contratos, y eso hizo que la población de Europa fuera de las más tardías en comenzar a vacunarse, por lo menos entre países desarrollados. Pero eso se ha ido enmendando en los últimos meses, y Europa ya está con un ritmo de expansión bastante mayor en términos de la aplicación de la vacuna. Y podemos ver que la contraparte de eso es que los casos han ido bajando en Estados Unidos, en la zona euro, también han ido bajando en India. Eso tiene probablemente más que ver con la estacionalidad del virus, porque en India las vacunas todavía no se han aplicado de manera generalizada. Pero en general en el mundo desarrollado al menos, el escenario de la pandemia está evolucionando mejor. Ya han caído los contagios bastante y eso ha permitido también que la economía empiece a abrirse. Y les voy a mostrar algunos antecedentes de esto en términos de actividad. ¿Qué es lo que ha implicado esto para la actividad, para el PIB? Acá hay un gráfico de la medición del PIB a frecuencia trimestral. Los últimos datos que tenemos son el PIB trimestral del primer trimestre de este año, el 2021. Y vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, después de haber caído bastante a mediados del año pasado, la actividad se ha ido recuperando y hoy día está en niveles cercanos a los previos a la pandemia. Eso es lo que muestra, por ejemplo, la línea azul de este gráfico. El segmento punteado más a la derecha de las líneas es la proyección que tenemos
internamente en el banco para cada uno de estas áreas económicas. Vemos que la eurozona también tuvo una recuperación el año pasado, pero luego esa recuperación se enlenteció por el avance de la pandemia. Recuerden que el año pasado terminó bastante negativo en ese sentido en la zona euro, por el mismo atraso de la vacuna que les mencionaba. América Latina también ha tenido una recuperación relevante, pero esperamos que en los próximos trimestres se desacelere eso, porque, bueno, como sabemos, nuestros vecinos no han avanzado demasiado con las vacunas, no tienen los mismos contratos que tiene Chile, por ejemplo, y están muy lejos del mismo nivel de aplicación de vacunas. Y además se han sumado otros temas, algunos de inestabilidad política en algunos países, incluido, bueno, Brasil, Perú, Colombia. Entonces, las perspectivas que tenemos para América Latina no son tan auspiciosas, y por eso pueden ver que hay como en la proyección esperamos una desaceleración de crecimiento para América Latina. Pero en general, respecto del IPOM anterior, es una mejor perspectiva, sobre todo para economías desarrolladas como Estados Unidos y la eurozona. China es un caso aparte. China se recuperó ya hace bastante más rato que el resto del mundo y sigue creciendo con bastante fuerza. En esta lámina lo que les quiero mostrar son indicadores de expectativas. Entonces déjenme explicarles un poco esta lámina, que es concentrémonos por un momento en la lámina de la izquierda, donde mostramos la confianza de las empresas, ¿ya? ¿Y cómo se mide esa confianza de las empresas? Se mide en base a las perspectivas de compra. Esta es una encuesta que se le hace a los gerentes de grandes empresas a nivel internacional, y ellos responden respecto de cuáles son sus intenciones de compra. Eso es lo que se llaman los PMI, el Purchasing Manager Index, ¿ya? Porque está construido a partir de la respuesta de estos managers de estas empresas. Y se puede ver para sectores de servicio, se puede ver para sectores de manufactura, y en general lo que muestra esto es que después de haber caído mucho el año pasado, se ha recuperado bastante en Estados Unidos. La recuperación ha sido sobre todo fuerte en la eurozona, ¿ya? En el gráfico de la derecha muestra una medida más directa de confianza que son respuestas de encuestas a nivel de consumidores, de cómo ven las perspectivas futuras, etc. Fíjense que esto estuvo bastante deprimido durante el COVID, ha ido tendiendo a mejorar, y esa mejora ha sido sobre todo muy notoria en la eurozona a medida que bajaron los contagios y se volvió a abrir la economía. Ahora, estas mejores perspectivas también se han reflejado en precios de mercado financiero. Entonces, en esta lámina hay un breve resumen de esto. A la izquierda se muestran las bolsas de valores. Aquí, de hecho, habría que actualizarlo porque hoy día la bolsa en Estados Unidos, por lo menos ayer, alcanzó un nuevo récord histórico. Entonces, estamos en los niveles más elevados, en términos nominales, al menos, en la bolsa. Y esto está reflejando, de nuevo, lo mismo que ya comenté, que las perspectivas han mejorado, ¿ya? En el fondo, gran parte del mundo, sobre todo desarrollado, ya hay un nivel de apertura económica bastante relevante, y eso, por cierto, ha impulsado la visión, la expectativa no solamente de consumidores y empresas, sino que también de inversionistas, y por eso se ve reflejado en mayor precio de la bolsa. El gráfico de la derecha muestra también otros indicadores que nosotros seguimos con mucha atención, que son las tasas de interés. Hay muchas tasas de interés, ¿cierto? A distintos plazos. Acá lo que se muestra son las tasas de interés a un plazo de 10 años, que son las tasas de interés de más largo plazo, relevantes, por ejemplo, para las decisiones de crédito hipotecario o para créditos de consumo de más largo plazo, ¿ya? Y lo que muestra este gráfico es que desde principio de año las tasas han subido en básicamente toda la economía, ¿ya? ¿Y por qué han subido? Bueno, por distintas razones, y voy a hablar un poco más de esto, pero la razón principal, por lo menos en los primeros 3 meses, fue mejores perspectivas. Cuando hay mejores perspectivas, bueno, hay una visión de que la economía se va a reactivar, hay más demanda por crédito, entonces eso tiende a hacer subir las tasas de interés, a normalizarlas. Y eso es lo que se dio en Estados Unidos, en la zona euro, en los primeros meses del año. Pero ese proceso de alza paró aproximadamente en marzo. Fíjense que la línea, en el gráfico de la derecha, la línea azul o morada oscura, que son las dos líneas de más abajo, esas subieron hasta marzo y después se han quedado más o menos planas.
Y eso porque en Estados Unidos las perspectivas han seguido mejorando, pero no se ha visto reflejado en aumento de tasa. Pero fíjense que los otros países que están en este gráfico, Brasil, Colombia, Perú, y después les voy a mostrar Chile, pasa lo mismo, las tasas han seguido subiendo. Y esa alza no tiene tanto que ver con mejores perspectivas económicas, más bien tiene que ver con una mayor percepción de incertidumbre y de riesgo, sobre todo en estos países que se muestran en esta lámina. ¿Ya? Porque esa es la otra manera de hacer subir las tasas de interés. Porque acuérdense que la tasa de interés es como el precio de un bono, es el inverso. Cuando los precios de los bonos caen, las tasas de interés implícitas en esos bonos suben. Entonces, cuando yo les muestro un gráfico que donde las tasas de interés están subiendo, los precios de esos bonos están cayendo. Y en estos casos tiene más que ver con una percepción de riesgo que de recuperación de la economía. Bueno, este escenario internacional, sobre todo las mejores perspectivas de economías desarrolladas, han hecho subir el precio de las materias primas, en particular del petróleo y también del cobre, sobre todo del cobre. Entonces fíjense cómo ha subido la línea roja en los últimos meses. En las últimas 2 semanas el cobre ha bajado un poco, pero esto no cambia la perspectiva de más de mediano plazo, y es que está en niveles muy elevados, ¿ya? Más allá de la volatilidad de una semana a la otra. En resumen, este escenario internacional se ve más dinamismo en el escenario internacional, y esto se resume en esta lámina con el gráfico de crecimiento, que está a la izquierda, y con el gráfico de las proyecciones de término de intercambio. Entonces, déjenme explicarle un poquito qué es lo que significa esto. En el gráfico de la izquierda lo que tenemos son las proyecciones que hicimos en distintos IPOM desde marzo del año pasado, cuando empezó la crisis, hasta este IPOM, ¿ya? Junio de este año, junio de 2021. Entonces, cada una de estas columnas es una proyección, ya sea para el año 2021 o para el año 2022, que hicimos en cada uno de estos IPOMs. Y fíjense que las líneas han ido subiendo. O sea, nosotros anticipábamos un crecimiento de menor a 4% para la economía mundial en marzo de 2020. Después cada IPOM ha ido subiendo esta percepción de expectativas de crecimiento para la economía mundial. Acá les menciono que la proyección que hace el IPOM para el mundo está más o menos cercana al consenso de proyecciones que hacen otros agentes económicos. En ese sentido no tenemos una visión muy distinta, pero sí una visión mejor que la que había hace 3 meses. ¿Ya? Entonces esperamos más crecimiento de los socios comerciales de Chile. Y en el gráfico de la derecha muestro el precio del cobre. Fíjense que el precio del cobre ha subido bastante. En las barritas, perdón, en las líneas punteadas, que son proyección, hay gran parte de esto que ya es dato efectivo, porque el primer trimestre del 2021 y ya prácticamente el segundo trimestre del 2021 ya está bastante jugado, y lo que esto muestra es que tenemos un precio del cobre bastante más alto, ¿ya? Ahora, este gráfico también les da una idea de cómo se proyecta en los próximos 2 años el precio del cobre, y lo proyectamos bastante más alto que antes. De hecho, hacia el final de la presentación les voy a resumir nuestra proyección de mediano plazo del cobre, que es más alta que la que teníamos previamente. Y de hecho hay razones bien interesantes de por qué es así, quizás lo podemos hablar después. Déjenme ya pasar al escenario local. ¿Ya? Entonces, para hablar del escenario local, primero les voy a mostrar algunos datos de actividad, de los más recientes, y voy a hacer alguna interpretación de eso. Y después quiero que nos centremos en los 2 principales componentes de la demanda, ¿ya? El consumo y la inversión. Y les voy a tratar de como contar un poco cómo en el banco estamos viendo los fundamentos del consumo y la inversión. Porque recuerden que lo importante acá no es solamente medir el consumo y la inversión hoy día, sino que tratar de proyectarlo. Y para eso hay que entender los fundamentos, cómo está el mercado laboral, cómo se ven las expectativas, qué es lo que nos dicen los catastros de inversiones, por ejemplo. Entonces voy a darle un poco de esa información para explicar la visión que tenemos respecto de el consumo y la inversión. Déjenme entonces comenzar con qué es lo que los datos más recientes nos dicen en términos de la actividad. Los datos de alta frecuencia, que están disponibles mensualmente, respecto de la actividad en Chile, se resumen en el IMASEC, el Índice Mensual de Actividad Económica. Entonces el gráfico a la izquierda le muestra el IMASEC total, que es esta línea roja, y el IMASEC de los sectores excluyendo minería, que es la línea verde, se mueve muy parecido. Y fíjense que acá se ve de manera bien clara que en marzo-abril del año pasado, el IMASEC cayó mucho, ¿cierto? Cayó aproximadamente 14%.
Y también en ese gráfico se muestra una línea azul o morada, yo creo que es más azul que morada, que indica la fase promedio en el cual está la población chilena respecto de las cuarentenas. Entonces esto está normalizado en el 5, ¿cierto? Previo a la pandemia no teníamos cuarentena, que es equivalente a estar que todo el país esté en la fase 5 de hoy día. Pero cuando empiezan las restricciones, a principios del año pasado, podemos ver que estas fases caen, ¿cierto? Se acercan al 1. El 1 sería la fase más restrictiva, que es equivalente a que todo Chile esté en cuarentena. Y fíjense que cuando el año pasado no todo Chile estuvo en cuarentena, pero eso de todas maneras hizo caer mucho el PIB. Y a medida que transcurrió el año, el PIB se empezó a recuperar, también en línea con que se soltaron las restricciones, pero lo interesante ocurre después, ocurre ya este año. En este año la pandemia tomó un giro más negativo, ¿cierto? Que no teníamos anticipado. Se aceleraron los contagios y eso obligó a poner más restricciones. Y eso es lo que se muestra en la línea azul, que llega al 1. O sea, hace un par de meses atrás prácticamente el 80 o 90% de Chile estaba en la fase 1. Pero pese a eso, fíjense que el IMASEC se recuperó. Ahora, en el margen se cae un poquito, ¿cierto? Porque igual hay alguna relación entre estas cosas, pero el punto que hace esta lámina es que la relación es mucho más débil de lo que era el año pasado. Fíjense que, y eso es lo que se muestra en el cuadro de arriba a la derecha, podemos ver que si bien la población en cuarentena en abril, por ejemplo, este año fue casi 90%, comparado con abril del año pasado, que era solamente un 15%, la caída del PIB del año pasado en abril fue 14%. Y el IMASEC de este abril fue solamente un 3%. Esto respecto a los niveles prepandemia. Entonces, fíjense que la caída en actividad es como la quinta parte de lo que fue el año pasado. ¿Ya? Entonces, en resumen, las mismas cuarentenas, o sea, no son exactamente las mismas, pero el mismo nivel de fase de cuarentena tiene mucho menos efecto en la actividad hoy día que lo que tenía el año pasado. Entonces, esa es el primer gran conclusión de los datos que vemos en el margen. ¿Por qué se debe esto? Se debe, yo diría, básicamente por varios motivos. El principal, quizá, no sé si el principal, pero uno importante, ciertamente, es que las fases de este año no son comparables a las fases del año pasado. ¿Ya? O sea, hoy día hay más flexibilidad, por ejemplo, para conseguir permiso de trabajo. De hecho, es cosa de salir a las calles, no, aunque estemos en cuarentena, las calles están llenas, hay tacos, digamos. Entonces, claramente el nivel de movilidad no cayó tanto. De hecho, eso se lo muestra el cuadro. El Google Mobility Index cayó bastante menos en estas cuarentenas que el año pasado, pese a que la fase 1 era mucho más extendida en este año. Otro factor es que las empresas se han adaptado. Se han adaptado bajo la pandemia. Por ejemplo, adoptando protocolos que les permitan estar abiertas. Protocolos sanitarios, que el año pasado les llegó de sorpresa y no tuvieron tiempo de hacer esto. Pero también porque el canal de ventas online ha cambiado, ¿cierto? Hoy día es mucho más importante el canal de ventas online, sobre todo cuando una comuna entra en cuarentena. Entonces hay una sustitución bien importante en las ventas presenciales hacia las ventas online. Y el año pasado, cuando esto llegó de sorpresa, no era algo que las empresas estuvieran acostumbradas a hacer, entonces también hubo dificultad. Bueno, y finalmente, como todos sabemos, y esto va a ser una narrativa importante del resto de la presentación, la demanda es distinta. ¿Ya? Porque los consumidores, los hogares hoy día tienen mucho más liquidez que lo que tenían cuando empezó la pandemia el año pasado. ¿Ya? Entonces, el resto de la presentación, de hecho, me voy a enfocar básicamente en esa idea. En este cuadro se resume el IMASEC. Estoy repitiendo un poquito el cuadro anterior, pero les doy detalles sectoriales. Fíjense que el IMASEC, el IMASEC total es la línea roja, es más gordita, muestra que se ha recuperado a los niveles prepandemia. En febrero, después de marzo, abril, cayó un poquito porque, bueno, se intensificaron las cuarentenas y algo de efecto tuvo eso. Pero el punto que quiere resaltar esta lámina es que la recuperación ha sido bastante distinta entre distintos sectores. Entonces, el sector más dinámico es comercio. Ahí está focalizado el dinamismo hoy día de la economía chilena, porque básicamente los hogares tienen más liquidez y están haciendo uso de esa liquidez, comprando cosas ya sea presencialmente o online, más bien online. Y eso ha impulsado mucho el dinamismo del comercio, cosa que empezó, de hecho, a mediados del año pasado. El sector de industria manufacturera también se ha recuperado, pero, por ejemplo, sectores de servicios y otros bienes
han estado un poco más débiles, esencialmente porque, bueno, hay algunos sectores que les cuesta más adaptarse. O sea, los sectores que son más intensivos en contacto personal no pueden simplemente dar esos servicios online. Entonces, hay como una cosa un poco más mecánica de la naturaleza de esos servicios que se ven más afectados por las cuarentenas que otros sectores. Déjenme ahora ya pasar a los componentes de la demanda. Voy a hablarle entonces una lámina de los componentes y los fundamentos del consumo, y después una de la inversión. Esta lámina quiero detenerme un rato porque yo considero que es como la más importante del informe. Tiene harta información, así que vamos de a poco. Partamos con el gráfico de la izquierda. ¿Qué es lo que muestra el gráfico de la izquierda? Estas son las medidas de apoyo de liquidez a los hogares. Y fíjense el título, no son ingresos a los hogares, no son transferencias, son todas las cosas, todas las medidas que se han tomado, ya sea por medidas del gobierno o por las medidas legislativas que se tomaron, por ejemplo, los retiros de pensiones, que han implicado que los hogares tienen liquidez en su poder. ¿Ya? Otra conversación es cuánto de esa liquidez se va a gastar. Pero partamos primero midiendo cuánta es esa liquidez que tienen hoy día los hogares que no tenían hace un año atrás. Entonces fíjense que este gráfico, el de la izquierda, está separado en trimestres. Entonces tenemos 2020, tercer trimestre, 2020, cuarto trimestre, y los primeros 3 trimestres de este año. 2 de ellos ya han ocurrido, otros tenemos una proyección, pero estas proyecciones están basadas en los planes fiscales que ya se han anunciado, entonces, y que de hecho están aprobados ya por el Congreso. Entonces tenemos certeza de que esta liquidez va a llegar. ¿Y qué es lo que muestra esto? Esto a su vez está dividida en distintas columnas de distintos colores que separan esta liquidez en lo que viene los retiros de pensiones, que son las áreas más claras, como la roja y la rosada. No es roja, es como rosada y rosado más claro, que son el primero, el segundo y el tercer retiro de pensiones. Y las líneas y las barras azules son las transferencias que el fisco da a los hogares mediante los programas del ingreso familiar de emergencia y otras medidas, pero principalmente el IFE. Fíjense que el año pasado la principal medida de liquidez fueron los retiros de pensiones. Y para este año hay un rol bastante relevante también, además del tercer retiro de pensiones, al ingreso familiar de emergencia, por el ingreso familiar que se aprobó hace algunas semanas atrás en el Congreso, que básicamente va a entregar un ingreso bastante considerable per cápita a el 90% básicamente al 90% de los chilenos que estén en el registro social de hogares. Solamente se excluye al 10% de mayores ingresos. ¿Cuánto es esto? Para tener en perspectiva, porque si uno de repente lo ve en millones de dólares, se pierde un poco. ¿Es harta plata esto? ¿Es poca? ¿Con qué lo comparamos? Comparémoslo con el PIB. Si nosotros sumamos todas estas medidas, básicamente en el último año, desde el tercer trimestre del año pasado, estas medidas suman 23% del PIB. Entonces, esto es una cantidad gigantesca de recursos. Mucho mayor, por ejemplo, a lo que se desplegó para la crisis del 2009 en Chile. Y de hecho, comparado con otros países, tengo una lámina de esto más adelante, también ya ahora Chile con estas medidas fiscales queda dentro de los primeros países en términos del impulso fiscal. Entonces, la primera parte de esta pregunta es ¿cuánto, para tratar de proyectar el consumo, ¿cuánta liquidez tiene el hogar? Y la respuesta es mucha, mucha liquidez. 23% del PIB acumulado en el último año. Y ahora déjenme pasar al gráfico de la derecha que trata de responder una pregunta distinta, que es, ¿esa liquidez los hogares la están gastando? ¿O la están ahorrando? ¿O cuánto de eso la están gastando y cuánto lo están ahorrando? Esa es una pregunta, no es fácil de responder, porque obviamente no tenemos información a nivel de individuos de qué es lo que la gente hace con la plata. Entonces, pero se puede aproximar de distintas maneras. Entonces, en este gráfico que les muestro a la derecha, que también tiene esta información, les quiero hacer el siguiente punto, que es, vamos viéndolo con detalle este gráfico. Este gráfico es una medida de cuánto se vende, de hecho tiene frecuencia diaria, cuánto se vende cada día en todo el país de acuerdo a lo que registra la boleta electrónica. Y fíjense que la boleta electrónica, acá la empezamos si bien el gráfico empieza en junio del 2020,
la línea blanca es lo que ocurría 2 años antes. Esto para que tengan un punto de partida. Entonces, fíjense que en junio del 2018, 2 años antes de junio del 2020, el nivel de gasto está en 100, está normalizado en 100, para que tengan un parámetro de comparación. Empieza a transcurrir el año 2018, que es un año que no hay grandes novedades, y hacia fin de año, ¿qué ocurre? Aumenta el consumo porque viene la Navidad. La Navidad siempre el consumo aumenta, tiene esa estacionalidad. Después de que pasa la Navidad aumenta como 30%, después baja, vuelve a niveles cercanos a 100. Y esa línea, cuando termina este gráfico, la línea blanca, engancha con la línea verde, que es lo mismo, pero un año antes, o sea, durante el año 2019. Fíjense que el año 2019 también la gente gasta en torno a 100 cada mes, y de repente viene una caída fuerte. Esta caída fuerte de la línea verde es el estallido social. La gente ahí deja de gastar, ¿cierto? Pero también se recupera eso en la Navidad. Fíjense que la línea verde vuelve a niveles muy cercanos a la Navidad del 2018. En otras palabras, el gasto de la familia en Chile en la Navidad del 2019 fue prácticamente la misma que la Navidad del 2018. Y después vuelve a niveles normales hasta que empieza la crisis del COVID. Y ahí vuelve a caer la línea verde, ¿cierto? Ahí se resiente mucho esta línea verde. Y engancha, de nuevo partamos ahora el gráfico, pero con la línea roja. Eso engancha con el gasto de la línea roja, que mide el gasto de las familias desde junio del año 2020 hasta junio de este año. Y este es el mensaje de la lámina. Parte junio con niveles muy bajos, porque estamos en la mitad de la pandemia, pero acá hay una alza importante del consumo. ¿Y por qué hay una alza importante? Por el primer retiro de pensiones. Eso ocurre aproximadamente en septiembre del 2020. Y de hecho, es equivalente a una Navidad. El gasto de septiembre del 2020 es equivalente al gasto que realizaron los hogares en una Navidad normal. Después de septiembre viene la Navidad de verdad, pues, viene diciembre. Y ahí los hogares vuelven a gastar, y fíjense que gastan bastante más que una Navidad normal. Entonces esa es como la segunda Navidad que hay en este gráfico. Y después eso se normaliza, no a niveles previos, queda más alta la serie roja, hasta que viene el tercer retiro de pensiones, que es lo más reciente, ¿cierto? Abril, mayo, junio de este año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en lo más reciente? Que la gente está gastando el equivalente a una tercera Navidad. Entonces, en este gráfico, por eso le puse el gráfico de las 3 Navidades, en el último año móvil, las familias en Chile han gastado, por lo menos en lo que se mide con la boleta electrónica del comercio minorista, han gastado el equivalente a 3 Navidades. Entonces, yo creo que esto deja poca duda respecto a si la gente está gastando o no la liquidez que tiene. La respuesta es sí, la está gastando y bastante. Quiero dejar algo claro. Nosotros no nos corresponde hacer ningún tipo de juicio normativo si esto es bueno o es malo, pero la pega nuestra es tratar de extrapolar esto a lo que implica para el consumo y las presiones inflacionarias. Esa es la única pega. Y por eso es importante mostrar estos antecedentes. Entonces, en resumen, hay mucha liquidez y esa liquidez se está gastando. Vamos ahora a este gráfico muy breve. Se compara el gasto que se ha visto en Chile, perdón, no el gasto, la magnitud de los programas fiscales respecto a otros países. En términos de cuánto porcentaje de la población está cubierta con las distintas medidas, cuánto son las transferencias promedio de la gente que está cubierta por las medidas y cuánto es la duración de los programas. Y vemos que en general Chile está más alto que el resto de Latinoamérica y de hecho en algunas medidas está incluso más alto que Estados Unidos. Esto es considerando las últimas medidas fiscales, que son las más sustantivas, y esto no incluye los retiros de pensiones. Esto solamente las transferencias fiscales que el gobierno le ha dado a la familia, o que está pronosticado darle durante este año. Bien, ahora déjenme también hablar de otro elemento que es importante para entender la evolución del consumo, que es el mercado laboral. El mercado laboral, lo que hemos visto es que destruyó mucho empleo, destruyó aproximadamente 20% del empleo en la peor parte del año pasado, y eso se ha ido recuperando. Ya se ha ido recuperando, todavía falta recuperar aproximadamente 800.000 empleos, y de hecho vamos a tener la cifra de empleo del INE en los próximos días, no me acuerdo exactamente cuándo, pero sale creo que esta semana, o sea, la semana que viene ahora. Y lo que vemos ahí es que se recuperó bastante el empleo, más de la mitad de lo que se destruyó. En el margen se ha estancado un poco porque, bueno, volvieron las restricciones. Y también creo que es importante resaltar de que hay distintas fuentes de información del empleo y algunas fuentes de información
muestran que la recuperación ha sido algo más dinámica. Por ejemplo, la fuente administrativa de datos, como los registros de la gente que cotiza, ya sea para el seguro de cesantía o las pensiones, muestra que la recuperación del empleo formal ha sido más dinámica. ¿Ya? Ya habrá que ver al final del día si una vez que se normalice la economía y la gente también se normalice el proceso de tomar las encuestas de empleo, quizá ahí vemos que empiezan a conversar más estas cifras. Pero el principal mensaje que quiero resaltar acá, diría que son dos mensajes. El primero es que el empleo se ha recuperado, pero menos que la actividad. Que también hay mucha heterogeneidad dentro del mercado del trabajo. ¿Ya? Vemos que hay todavía falta bastante creación de empleo en la parte informal, que es el sector donde más se ha demorado en recuperarse. También en el IPOM hacemos un análisis más detallado en un recuadro respecto del empleo femenino, y vemos que el empleo femenino también se ha demorado más en recuperarse. La participación de las mujeres cayó mucho y no se ha recuperado todavía. Y el segundo mensaje de esta lámina es que para adelante las cosas se ven, yo diría, mejor. En el sentido de que cuando vemos, por ejemplo, el índice de avisos laborales, que es como una medida de la oferta de trabajo, ¿sí? Perdón, de la demanda por trabajo, o sea, cuál es la intención de contratación de la empresa, vemos que, eso está mostrado en la parte de la derecha de esta lámina, vemos que después de caer mucho, en la peor parte de la crisis, los indicadores de avisos laborales se han recuperado. Y de hecho se han recuperado a niveles bastante cercanos a previo a la crisis. Y eso nos indica de que hay intenciones de contratación por el lado de la empresa, lo que hace pensar de que una vez que la economía vuelva a abrirse, que debería ocurrir los próximos meses, el empleo debiera recuperarse con más fuerza también. Lo interesante es que las perspectivas de los consumidores en Chile no conversan con este encuadre. ¿Ya? Eso lo muestro en el gráfico a la izquierda, donde se mide el índice de percepción de los consumidores, el IPEC. Y fíjense que el IPEC cae durante el 2019, a fin del 2019, y después tiene algo de volatilidad, qué sé yo, pero se recupera un poco, vuelve a caer con la pandemia, después se recupera, en el margen se ha recuperado este indicador, pero fíjense que sigue muy bajo sus niveles neutros o de largo plazo, que es en torno a 50. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Que hay una divergencia importante entre lo que las familias perciben del escenario, ya sea macroeconómico o político, como queramos llamarle, que todavía es una percepción bastante pesimista, con lo que las familias están haciendo, que es el gráfico que les mostré antes respecto del consumo. Entonces, en general, estas divergencias no se ven. O sea, eso es uno de los aspectos que ha hecho esta crisis tan compleja también. Porque en general estas cosas son muy parecidas. O sea, si las perspectivas de los consumidores suben, uno tiende a verlo reflejado en los indicadores de consumo. Y al revés también, cuando las expectativas se hacen más pesimistas, tiende a coincidir con periodos de consumo más lentos. Y es por eso que usamos estos indicadores, porque pues, son informativos. Pero en esta coyuntura se ha abierto un gap, una brecha entre estas dos cosas, y bueno, sigue bastante abierta. Eso no es así en otros países, eso es lo que muestro en el gráfico de la derecha. Fíjense que indicadores de incertidumbre, por ejemplo para Estados Unidos, para Reino Unido, después de subir mucho en el pic de la crisis, se han normalizado. Hoy día en esos países la percepción de los consumidores es que hay baja incertidumbre, pero en Chile esa incertidumbre permanece alta. ¿Ya? Déjenme decir un par de cosas de la inversión. ¿Cómo estamos viendo la inversión en este escenario macro? Las perspectivas para la inversión yo diría que son algo menos positivas de lo que teníamos antes. ¿Ya? Y esto por una serie de fundamentos. Primero, la inversión en los datos, lo que observamos en los datos más recientes es que la inversión sí se ha recuperado, sobre todo la parte de maquinaria y equipo. A diferencia de otras ocasiones, de otras coyunturas, esta recuperación de maquinaria y equipo no es solamente grandes proyectos mineros comprando camiones, no es este tipo de máquinas. Esto está mucho más generalizado en la economía. Eso se puede ver, ese detalle se puede ver en los datos. ¿Qué tipo de maquinaria son estos? Muchos computadores, software, hardware de distintos tipos, que nuestra intuición es que esto está asociado al proceso de adaptación de las empresas. O sea, la contraparte de que las empresas han adaptado sus procesos de venta y de entrega al formato online, conlleva hacer alguna adaptación en la tecnología de las empresas. Y eso es nuestra interpretación
de este como boom que hemos visto en maquinaria y equipo. La parte de construcción y obras, la parte no transable de la inversión, esa es la parte que se ve menos dinámica. Fíjense que esa barrita, que son las barras amarillas, está contribuyendo negativamente, mientras la barra de maquinaria y equipo contribuye positivamente al dinamismo de la inversión. ¿Y por qué la construcción está más rezagada? Yo diría principalmente por las restricciones. Construcción es probablemente uno de los sectores que más dificultades tiene de operar con normalidad bajo las restricciones existentes, ya sea por la movilidad de las personas, que no pueden ir de una comuna a la otra, o por el costo de tener todas estas medidas sanitarias, o que de repente hay una cuadrilla de trabajadores, se enferma uno de COVID y tienen que cerrar, esa cuadrilla no puede seguir trabajando por 2 semanas, entonces hay muchas interrupciones en construcción. Otro elemento que ha atrasado la recuperación de construcción es la escasez de materiales. Una implicancia del mejor escenario internacional es que la demanda, no solamente del mejor escenario, sino también de los cambios de hábitos de los consumidores, es que, bueno, la gente está invirtiendo más en sus casas, porque se está quedando más en la casa, y anticipa que va a trabajar más en la casa que lo que hacía antes. Entonces esa mayor inversión, ya sea por cambiarse un departamento a una casa, o mejorar la casa, ha hecho que la demanda a nivel mundial por material de construcción está por las nubes, y así mismo están los precios. Entonces, parte de la debilidad que se ve en la construcción es que está muy caro, y hay muchos proyectos que, bueno, se están suspendiendo, se están posponiendo porque la verdad no hace sentido realizarlo a los precios actuales. Entonces, no sé, yo me imagino que todos tenemos alguna evidencia anecdótica de esto, conversando con gente que pertenece a este rubro. Ahora, eso es lo que ha pasado hasta ahora con la inversión. Eso no es un muy buen indicador necesariamente de qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces, acá en la lámina les incluyo una fuente de información que nosotros seguimos con mucho detalle para formarnos una idea, al menos de los grandes proyectos de inversión. Y esta es la información que viene del catastro de la Corporación de Bienes de Capital. Básicamente todos los proyectos de inversión de Chile que son superiores a 5 millones de dólares están en este catastro. Tienen que haber pasado las distintas etapas de permiso de construcción, etc. O sea, no todos los proyectos planificados están acá. Acá están los proyectos más avanzados. Y está el plan de proyecto para los próximos 5 años. ¿Ya? Y fíjense que esta barrita lo que va mostrando es que estos proyectos, lo que se pronostica que se va a invertir en los próximos 5 años, se ha ido desacelerando en los últimos trimestres. ¿Ya? Y eso no es una muy buena señal. Eso nos está diciendo de que básicamente en los nuevos catastros que van llegando, que se actualiza trimestre a trimestre, las empresas no están agregando nuevos proyectos de inversión a plazo más largo. O sea, están con los proyectos que estaban antes. Algunos proyectos del margen se han caído, pero son pocos. Pero lo importante es que no se han agregado nuevos proyectos. Entonces, eso es una información directa de que las perspectivas de la inversión no vienen muy dinámicas. Déjenme mostrarle otro indicativo de esto, que tiene que ver con lo que vemos en los precios financieros. Entonces, aquí vuelvo a un punto que hice al principio de la presentación, y es que las tasas de largo plazo en Chile se han pegado una subida muy relevante. Los primeros 3 meses del año, y esto lo podemos ver en el gráfico de la izquierda, esa subida fue prácticamente idéntica a la subida de las tasas de 10 años en Estados Unidos. Y me acuerdo cuando presenté este IPOM hace 3 meses, el IPOM de marzo, la narrativa era, bueno, tanto Chile como Estados Unidos, las perspectivas de crecimiento se han recuperado, y eso tiende a hacer subir las tasas. Pero en otras palabras, esa es una alza de tasa por las buenas razones, porque refleja mayores perspectivas de crecimiento. Las alzas de tasa de los últimos 3 meses, o ciertamente los últimos 2 meses, han sido idiosincráticas a Chile. Fíjense que la de Estados Unidos está plana, no se ha movido. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Bueno, hay distintas interpretaciones. No siempre es fácil asignarle una causalidad a estos movimientos. Pero lo bueno que tienen los datos de alta frecuencia, porque son datos diarios, es que uno sí puede asignarle como una correlación al menos temporal. Entonces puede decir, mira, ese día que subió, cayó tanto la tasa, pasó tal cosa. Es lo que se llama como una identificación por estudio de eventos. Y lo que muestra esto es que en los días que han habido grandes como discusiones de agenda legislativa en Chile, fueron días donde las tasas tendieron a subir bastante. No así, por ejemplo, los días que se comunicaron noticias de crecimiento en Chile. Entonces eso sugiere que, solamente una sugerencia, una hipótesis, digamos,
que el alza reciente de tasas tiene más que ver con una percepción de incertidumbre que con mejores perspectivas de crecimiento. Esas serían las alzas que hemos visto en los últimos 2 o 3 meses. Y de hecho eso se puede refrendar con el gráfico de la derecha, que son las bolsas. En el fondo, si hay más incertidumbre y eso está haciendo subir la tasa, eso sería coherente con una bolsa que cae. Y eso es exactamente lo que pasó en Chile. Fíjense que previo a eso, la bolsa en Chile y en el mundo se habían recuperado, y en los últimos 2 o 3 meses las bolsas del mundo han seguido recuperándose, pero en Chile han caído. El IPSA ha caído y más allá de la volatilidad diaria, se estacionó en niveles bastante distintos de la evolución a nivel mundial, sobre todo de economía desarrollada. Entonces, estos de alguna manera, estos antecedentes nos dicen que probablemente la inversión no viene tan dinámica, ¿ya? ¿Y por qué? Bueno, seguramente porque hay un ambiente de mayor incertidumbre que está relacionado con la pandemia, que también puede estar relacionado con las discusiones que se está teniendo en Chile hoy día, que todos conocemos. Acá quiero hacer como un punto importante, que es, nuevamente, el banco acá no hace un juicio valórico de esto. Y entendemos que es un punto políticamente súper sensible. Pero de nuevo, la pega nuestra es hacer la mejor proyección posible. Y la verdad es que las expectativas y la incertidumbre sí afectan la inversión, y uno tiene que incorporar eso de la mejor manera que pueda en los escenarios de proyección. Y eso es lo que estamos haciendo en este escenario. Y en resumen, lo que esperamos es que la inversión para los próximos 2 años va a ser algo menos dinámica de lo que pensábamos hace 3 meses, pese a esta mejora del escenario por el lado del consumo que les mencionaba. En esta lámina hablo un poco de cómo ha evolucionado la política monetaria. La política monetaria no se ha movido, ¿cierto? La tasa ha seguido en 0,5 hace más de un año, pero la política monetaria en este último año ha operado por otros canales, que es la política monetaria no tradicional, estos programas de crédito especiales que diseñó el banco, que en el fondo lo que hacen es prestarle plata a los bancos, condicional a que los bancos presten la plata a empresas. Y ese programa fue bastante exitoso, se ocupó casi en su totalidad, y acá lo que se muestra en esta lámina es la tercera fase de este programa, que está enfocado no tanto a hacer crecer más el crédito, sino a refinanciar créditos para empresas que, bueno, dado que se ha alargado la pandemia, hay dificultades en pagar los créditos que se dieron el año pasado. Entonces el banco puso a disponibilidad, el Banco Central puso a disponibilidad de los otros bancos comerciales una línea adicional de liquidez para que esos bancos puedan refinanciar los créditos existentes que tienen las empresas, que están con dificultades de pagarlo. Esa línea se ocupó completamente. Eran 10.000 millones de dólares y se ocupó completamente unos pocos días antes de que se publicara el IPOM. Déjenme, antes ya nos vamos acercando al final de la presentación, déjenme hablar un poquito de la inflación. Primero, ¿cómo ha evolucionado la inflación? La inflación ha ido subiendo, no demasiado, o sea, está dentro del rango de tolerancia, ¿cierto? De más o menos 1% respecto del 3%, o sea, entre 2 y 4, la inflación se ha mantenido en ese nivel. Pero vemos una tendencia al alza, y esa tendencia al alza se explica tanto por componentes volátiles de la inflación. Por ejemplo, ¿qué componentes volátiles? La energía, el petróleo. El petróleo, acuérdense que llegó a ser negativo, el precio llegó a ser negativo en algún momento del año pasado, y ha subido, se ha normalizado, o sea, el precio del petróleo hoy día está básicamente en niveles previos a la pandemia. Entonces eso se refleja en un IPC anual en la línea ligada a combustible, que es muy alto. Y eso también repercute en otros sectores y bienes, ¿cierto? Pero también hay una inflación que es menos transitoria que esa, porque esa esperamos que sea transitoria, que tiene que ver con las presiones de demanda. O sea, lo que les mostré antes, estas 3 navidades que les mostré antes, han dejado su huella en distintos aspectos de la economía, en la demanda por bienes y también en los precios de los bienes. Entonces, lo que refleja este IPC, que va subiendo, que hoy día está en niveles de 3,7% año a año, o sea, los últimos 12 meses la inflación en Chile ha sido 3,7%. Eso está reflejando en parte que hay inflación alta en algunos bienes donde todavía vemos cuellos de botella por el lado de la oferta. Por ejemplo, lo que les mencionaba antes, todo lo que son materiales de construcción, todo lo que son las líneas de mejoramiento del hogar. Ahí hemos visto mucha demanda y al mismo tiempo restricciones de oferta porque, bueno, esa demanda se ve en todo el mundo. Entonces eso choca con mayores precios.
Entonces el IPC, en el fondo, ha ido evolucionando al alza, en parte reflejando estas mayores presiones del consumo. Lo que sí quiero resaltar es que la proyección de inflación que nosotros hacemos en el banco, y también las proyecciones que hacen otros agentes de mercado, afortunadamente han estado en línea con el IPC. O sea, el IPC en Chile no nos ha sorprendido. Esta alza nosotros la anticipábamos, y lo cual es una buena noticia, porque en Estados Unidos, por ejemplo, los últimos datos de inflación han sido muy sorprendentes, al alza. Y eso de alguna manera está haciendo crujir un poco el mensaje de la Fed de que no va a subir tasas, o por lo menos que se va a demorar un montón en subir tasas, porque la inflación en Estados Unidos ha sido más alta de lo que la Fed pensaba, y bastante más alta. Ese no es el caso, afortunadamente, en nuestra situación. Esta lámina muestra un poco de antecedentes de lo que les mencionaba antes. Fíjense cómo han subido el costo de los fletes marítimos. Han subido aproximadamente 5 veces, o sea, de niveles en torno a 700 a niveles en torno a 3.500. También se ve reflejado en los precios de materias primas. La madera se ha pegado un alza también de 5 veces. Y de hecho esto está un poco rezagado porque ha seguido subiendo. Y eso también se ve reflejado, aunque no con tanta fuerza, en alimentos y otros materiales como el hierro, por ejemplo, o el acero. Y lo que también muestra esta lámina es una encuesta que se le hace a empresas, que hace el Banco Central a empresas, el informe de percepciones de negocio, que lo hace en frecuencia trimestral, y cada trimestre vamos variando las preguntas que se hacen, de acuerdo a lo que queremos averiguar de la coyuntura específica. Y en esta coyuntura se incluyó una pregunta de presiones de costo, y lo que las empresas responden, más o menos ratifica la impresión que teníamos, y es que, bueno, los costos han subido los costos de materias primas, el costo de maquinaria, tecnología, ¿cierto? Muchas de estas cosas son importadas y ya vemos cómo está evolucionando el costo de los fletes, entonces, obviamente, suben los precios de obtener esta maquinaria. Los costos fijos también han ido subiendo. Afortunadamente, para efectos de la inflación, los costos laborales todavía se ven contenidos, no se ven grandes costos laborales de momento. Y la encuesta también revela que los niveles de venta están un poco por debajo de lo que las empresas pensaban, y que sobre todo la disponibilidad de materias primas y los márgenes se han apretado, ya que es coherente con estos mayores precios en los costos de los insumos de las empresas. Bien, ya déjenme pasar a la parte de las proyecciones, que es la principal novedad del IPOM. El IPOM, como les decía antes, sube la proyección de crecimiento para este año de manera muy significativa. Básicamente en 2,5%. O sea, de esperar en torno a 6,5%, estamos esperando un crecimiento en torno a 9% para este año. Y bueno, para los otros años se ajusta un poco a la baja. Eso es razonable porque tenemos la base de comparación. Si crecemos mucho más en el 2021, la base de comparación es más alta. Entonces el año 2022 y 2023 obviamente uno va a crecer menos. Pero esto no solamente por la base de comparación, también es porque la economía a partir del año 2022 va a ir perdiendo dinamismo. ¿Y por qué? Principalmente porque, y este es un escenario importante, un supuesto importante del IPOM, principalmente porque los impulsos fiscales también empiezan a terminarse. O sea, el IFE se termina en septiembre. Y el impulso derivado de los retiros de pensiones también empieza a perder dinamismo cuando ya proyectamos más de un año para adelante. Entonces, esa es una fuerza importante que hace que la velocidad de crecimiento, no solamente comparado con el año anterior, sino que con el mes anterior, digamos, niveles, la velocidad de crecimiento empieza a desacelerarse un poco a medida que estos muy significativos estímulos a la demanda empiezan a normalizarse. Pero para este año, este aumento de 2,5% de la proyección, el gráfico de la derecha lo que hace es descomponerlo aproximadamente. Ese 2,5% de mayor proyección que tiene el Banco Central, ¿a qué se debe? Entonces, fíjense que hay varias columnas aquí. La columna más grande, que se dice 1,1, tiene que ver con las transferencias fiscales. Estas son simplemente las nuevas transferencias fiscales que se aprobaron desde marzo hasta ahora. Esas transferencias aprobadas desde marzo hasta ahora son 6% del PIB. ¿Ya? Eso además de las transferencias que venían de antes, son solamente las nuevas transferencias aprobadas. Esto es básicamente el IFE que se empieza a recibir en junio y termina en septiembre. Eso es aproximadamente, más el bono a pymes y otras medidas más chicas, es básicamente 6% del PIB. Entonces la contribución que esperamos que tenga a la actividad es un poco más de 1% en este año. Las otras barras, las otras áreas de esta columna,
muestran los otros factores. Entonces, por ejemplo, el tercer retiro tiene un efecto de 0,4. Tiene un efecto menor, la razón, pese a que el retiro mismo es parecido a un 6% del PIB, la razón es que ese retiro, a diferencia del ingreso familiar de emergencia, como ya es el tercer retiro, la gente que más saca plata de ese retiro son las familias de alto ingreso, porque son los que tienen plata todavía en las cuentas de AFP. Las familias de menor ingreso no es que tengan cero saldo, algunas tienen cero saldo, porque ya se lo retiraron con los dos primeros retiros, y otras tienen bastante menos saldo y pueden retirar menos de lo que hicieron los primeros dos retiros. Entonces, por eso también, en parte importante, porque esperamos que los retiros tengan, pese a ser una cantidad de plata parecida, tienen menos impacto en el consumo. La otra razón es que, no solamente por la plata disponible, la otra razón es que las familias de alto ingreso son las que han sido menos afectadas por la pandemia. Entonces, disponer de mayor liquidez no va a cambiar mucho los hábitos de consumo, porque esas familias siguen con su trabajo, probablemente, la gran mayoría. Entonces no tienen probablemente sus decisiones de consumo no van a cambiar por el hecho de que ahora tienen acceso a los ahorros de pensiones. También porque son ahorros. O sea, la percepción de las personas es distinta cuando el gobierno les da una transferencia, que no hay que devolver, o sea, es simplemente como literalmente una transferencia, que cuando se genera como la posibilidad de sacar una plata que era un ahorro que uno tenía. Entonces, mucha gente lo que hace con esa plata es simplemente ahorrarla de otra manera. La puede tener en la cuenta corriente, de hecho, hemos visto que las cuentas corrientes se han disparado, o la puede tener en otro vehículo de inversión. También parte de ello la gastan, y por eso que consideramos en este escenario que algo de efecto en el PIB tiene, pero tiene probablemente menor efecto que la misma medida o el mismo monto de plata que se distribuye directamente como una transferencia fiscal. Déjenme mostrarle un poco la brecha de actividad, que es esta comparación entre los niveles actuales de actividad y la estimación que tiene el banco de cuáles son los niveles de actividad coherentes con que no haya presión inflacionaria, que es como una noción de PIB potencial. ¿Cuánto puede crecer la economía en el mediano plazo? ¿Cierto? Y lo que vemos acá es que la brecha de actividad, después de haber estado muy abierta, o sea, muy negativa, esta es la tremenda caída que tuvimos en el pic de los contagios del año pasado, se ha cerrado porque la actividad se ha recuperado de manera rápida. Eso yo le mostré al principio de la presentación. Después, donde están los círculos rojos, y que ya empieza en la zona punteada de estas líneas, esta ya es la proyección que tenemos para el segundo trimestre, que todavía no tenemos los datos del segundo trimestre, no tenemos los datos de PIB. Y aquí fíjense que estamos pronosticando que la brecha se va a volver a abrir un poco, pero esto es básicamente por las restricciones que estamos observando todavía hoy en Chile. Pero después de esto, nuestra proyección es que la brecha, de hecho, se transforma en positiva, ¿ya? O sea, esto es coherente con más presión inflacionaria, porque ahora la economía, por lo menos por algunos trimestres, nosotros estimamos que va a operar algo por sobre la capacidad. Y, de nuevo, ¿cuál es la razón? Principalmente este tremendo impulso de demanda que estamos viendo por el lado del consumo. En términos de las proyecciones de consumo e inversión, estamos pronosticando un alza del consumo privado para este año de 15%, que es muy grande esta cifra. Parte de esto es porque el año pasado, en 2020, el consumo cayó 7,5%, pero gran parte, de nuevo, es el gasto adicional que les mostraba en las láminas anteriores. Después, para el 2022-2023, obviamente las perspectivas para el consumo se desaceleran bastante nuevamente por estos altos niveles de comparación del año 2021, y también porque las medidas fiscales tienden a retirarse. Para la inversión, fíjense que también hay un rebote relevante, pero es menos dinámico que para el consumo. La inversión el año pasado cayó 11,5% y estamos pronosticando que este año se va a recuperar más o menos en 11,5%. O sea, va a recuperar casi todo lo que perdió el año pasado. Pero no va a recuperar más allá que eso, no por lo menos nuestra proyección. Y en los próximos años crece, pero a tasas bastante más bajas también. Ya con eso, déjenme mostrarle quizá otro gráfico muy importante de la presentación, que es nuestra proyección de inflación. O sea, todas las decisiones políticas monetarias tienen que ver con este gráfico. ¿Qué pensamos que va a ocurrir con la inflación? Bueno, pensamos que se va a elevar más, que la inflación va a llegar en torno a un máximo de 4,6% y se va a ir normalizando y va a ir convergiendo a un nivel más cercano a la meta a medida que avanzamos en el horizonte de proyecciones. Perdón, me adelanté esa lámina.
En el IPOM, además de hacer las proyecciones tradicionales, incluimos una discusión de los parámetros estructurales. ¿Y qué son los parámetros estructurales? Los parámetros estructurales tienen que ver con... hay distintos parámetros estructurales, los que muestro acá tienen que ver con el nivel o la estimación de crecimiento de largo plazo de Chile. Concretamente, la estimación de crecimiento para los próximos 10 años. Y esa estimación la estamos revisando a la baja, en un monto no menor. Pasamos de estimar una capacidad de crecimiento en torno a 3,5 a algo más cercano a 2,8. Y la razón es que no tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy día en términos de, no sé, lo que se vaya a definir en la Convención Constitucional, o cuáles pueden ser las cicatrices de la pandemia, porque no tenemos antecedentes de esas cosas, pero sí tenemos la serie histórica, y lo que demuestra la serie histórica, y es lo que estoy mostrando acá en este gráfico, es que el crecimiento de la productividad, en el fondo la eficiencia con que se mezcla el trabajo y el capital para generar PIB, ese crecimiento de productividad ha sido muy bajo en los últimos 10 años. Y de hecho, si uno lo mira más atrás, y hay un recuadro en el IPOM que ve esto con detalle, se ve una tendencia más marcada, una tendencia bien gradual, pero que se ha profundizado en los últimos 10 años, de bajo crecimiento de productividad total de factores. El gráfico de la derecha muestra lo mismo, pero está medido con microdatos. Esto es bien interesante porque en vez de ocupar los datos de PIB a nivel agregado de la economía, perdón, tenemos datos a nivel de empresas individuales y podemos calcular la productividad a nivel de empresas, de todas las empresas de Chile. Y lo tenemos desde aproximadamente del año 2005, que ahí empieza la línea que dice microdatos. Y fíjense que esto está graficado en niveles de la productividad. La productividad se acelera fuerte entre el año 2005 y 2010, o sea, un alto crecimiento año a año, pero después se queda plana. Y de hecho en el margen ha caído la productividad. Y esto es coherente con lo que vemos de la serie agregada, de la productividad calculada con serie agregada de cuentas nacionales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Distintas maneras de medirlo. Nos dice la productividad en Chile, básicamente en los últimos 10 años ha crecido en promedio 0%. Después de crecer en torno a 1% previamente. Y es esa distinta visión de cuál es el crecimiento de la productividad en Chile, que nos hace bajar la proyección de crecimiento tendencial de los próximos 10 años. Bien, en esta lámina se resume otros parámetros estructurales que cambiamos, además del crecimiento a largo plazo. También reducimos la división de cuál es la tasa de política monetaria a largo plazo, lo que se llama la TPM neutral. Y esto lo estamos reduciendo en línea con la evidencia internacional, en línea con una serie de metodologías que tenemos para estimar cuáles son las tasas de interés que debieran primar en el largo plazo en Chile. Y esta reducción de tasa es relevante, aproximadamente 0,5%, o lo que también 50 puntos base, o sea, de esperar en torno a 4% de tasa nominal, que quiere decir una tasa real de 1%, estamos esperando una tasa más cercana a 3,5 nominal, o de 0,5% real. Esto es importante para la política monetaria porque quiere decir que cuando la economía se normalice y estemos en una tasa de interés neutral, esa tasa de interés va a ser más baja de lo que pensábamos antes. Si tienen más preguntas de eso, podemos hablar también al final. Bien, el IPOM, el proceso de proyecciones es muy incierto, siempre es muy incierto, y sobre todo ahora, con todo lo que está ocurriendo en términos de la pandemia, las perspectivas de mayor gasto, lo que ocurre en la economía internacional, etc. Y por lo tanto el IPOM no hace solamente un escenario. Lo que hace el IPOM son varios escenarios. Tiene un escenario central, pero también tiene sensibilidades y escenarios de riesgo, que son escenarios bastante más distintos al central, donde tratamos de ponernos en otras situaciones. ¿Qué pasa si la economía no evoluciona como anticipábamos? Por ejemplo, ¿qué pasa si el consumo es menos dinámico? ¿O qué pasa si la inversión es bastante menos dinámica de lo que pensábamos? Bueno, eso tiene otras implicancias de política monetaria. Eso implica que la tasa de política monetaria no tiene que subir al mismo ritmo que subiría en el escenario central de este IPOM. También puede pasar lo contrario. Puede pasar que empecemos a recibir la cifra y nos demos cuenta que el impulso al consumo en realidad está haciendo aumentar el gasto bastante más de lo que pensábamos. Y eso tendría una influencia en los precios aún mayor, y eso requeriría que la tasa se retire antes. O sea, que empecemos a normalizar tasas
desde el 0,5 a niveles más cercanos a la tasa neutral, de 3,5%, de manera algo más rápida. Esa intuición que les acabo de explicar se comunica de manera formal en el IPOM. Y se comunica de manera formal con este gráfico que les estoy mostrando, que es el corredor de tasas. Y el corredor de tasas acá tiene hartos elementos, si les interesa podemos quizás discutirlo en las preguntas y respuestas. Pero básicamente lo que dice el corredor es lo siguiente. Primero, lo que el Consejo vaya a hacer con la tasa de interés depende de cómo evoluciona el escenario macro. Nosotros hoy día tenemos un escenario esperado, pero bueno, las predicciones por supuesto que a veces no coinciden con la realidad se da de otra manera. Y si la realidad se da de una manera que implique menor presión inflacionaria, porque hay mayor debilidad de la demanda, entonces ese retiro del estímulo, ese proceso de alza de tasa, va a ser más lento. Y por eso el corredor tiene, que le muestra como las posibilidades de tasa, tiene por ejemplo un escenario donde la tasa no sube durante este año, y empieza a subir, por ejemplo, no sé, a principios del año próximo recién. Pero hay otros escenarios donde la economía tiene más dinamismo del que incluso anticipábamos en este IPOM. Por ejemplo, la gente gasta más de la liquidez que tiene. O la inversión en realidad está mucho más dinámica de lo que pensábamos, por otras razones. Bueno, eso podría implicar de que las presiones inflacionarias son aún mayores de lo que pensábamos, y eso llevaría a una trayectoria de tasas que tiende a apurar el tranco y en el fondo a subir la tasa más rápido. Entonces eso es lo que comunica el Consejo. Acá no hay una única trayectoria, porque la trayectoria depende de cómo evoluciona el futuro. Lo que sí da el corredor son como rangos razonables de más o menos dónde pensamos que va a estar la tasa. Y con esto termino. Si comparamos esta lámina, esta lámina es lo mismo que la anterior, solo que ahora tiene menos detalle respecto de lo que hay adentro del corredor. El corredor ahora está con un color como blanco, es la línea, esta área sólida blanca, y la comparamos con el corredor del IPOM anterior, que es este triángulo que está marcado con líneas punteadas naranja. Y fíjense que el corredor de tasas del IPOM pasado está bastante más hacia la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que en la mayoría de los escenarios que el Consejo se ponía, la trayectoria de alzas empezaba después y también era más lenta. Pero como la economía ahora la vemos más dinámica, básicamente por estos impulsos adicionales al consumo, todos los escenarios tendieron a correrse hacia la izquierda. O sea, en el fondo el proceso de alza de tasa se adelantó. De nuevo, no sabemos exactamente cuándo empieza, con qué velocidad se da, porque eso depende de cómo vengan los indicadores, cómo se evoluciona el escenario, pero en general el mensaje es que para todos los escenarios, o para la gran mayoría de los escenarios que el Consejo que estudia en el proceso del IPOM, esos escenarios en general involucran una normalización de tasas más rápida de lo que teníamos antes. Con eso termino y feliz de responder a las preguntas que puedan tener. Gracias, Elías, por tu presentación. La verdad es que está súper activo el chat. Yo traté de reducir un poco las preguntas, o las agrupé. Así que te voy a dar como en una especie de background de esto. A propósito, está la encuesta de satisfacción, por favor les invito a responderla, eso nos sirve para ir mejorando, para ir viendo qué actividades podemos hacer y darle más espacio a este tipo de conversaciones. Elías, mira, voy a centrar una de las como que quizá es recurrente, es por el retiro del 100%, ¿ya? Hay hartas preguntas relacionadas con esto. Una, en relación de cómo cambiaría la infraestructura financiera del país en relación a este 100%. ¿Cómo el banco enfrentaría este retiro del 100%? Si este retiro impactaría en una devaluación del peso, y qué medidas se harían si pasaría eso. Y otra ahí, bueno, hartos docentes están preguntando, y otra que se referiría ya, efectivamente acá nos están mostrando cómo han sido los retiros y cómo ha impactado, pero ¿qué hubiese pasado si esos retiros no existieran, dado que efectivamente los retiros inyectan liquidez y por lo tanto se activa la economía a través del consumo?
Esos son en relación al retiro o al retiro 100% y a los retiros que han habido. Después te hago la otra para que puedas responder estas primero. Déjame terminar de anotar acá, le respondo el tiro. ¿Y el otro? Sí, obvio. Perfecto. Los que aprovechen de este momento también para los que quieran seguir preguntando, no hay problema. Ya. Voy a tratar de Mira, representarlos bien. este es un tema súper complejo, y complejo en términos económicos y complejo en términos comunicacionales, ya porque al banco no le corresponde pronunciarse respecto a una evaluación normativa, si esto es bueno, es malo, etc. Pero afortunadamente el presidente se ha referido a esto y yo voy a un poco resumir eso, ¿ya? Que creo que es la visión bastante consensuada dentro del banco. Una cosa son los retiros del 10% individuales que hemos visto antes, y voy a referirme a eso más adelante, cuyos efectos son manejables, y han sido manejables. Han visto que no ha quedado la escoba, digamos, en Chile, todavía, con esto. Otra cosa es retirar el 100% de la AFP. Entonces, vamos viendo parte por esto. Tiene implicancia en 3 puntos muy importantes. Primero, tiene implicancia en las pensiones, ¿ya? Hay otros países que han terminado un sistema de ahorro basado en capitalización, como el chileno. Por ejemplo, Polonia, Hungría y Argentina. Esos 3 países, cuando vino la crisis subprime y las bolsas cayeron, en el fondo se utilizó eso un poco como excusa, y los fondos fueron expropiados. No en todos los países, no me acuerdo si es Polonia o Hungría, que la gente los puede seguir, son de ellos, pero en el fondo se terminó el sistema, ¿ya? Pero ¿qué se hizo con esos fondos? No se les pasó a las personas. O sea, no hubo una liquidación de los fondos, sino que esos fondos quedaron para financiar un nuevo sistema de pensiones, ¿ya? Entonces, en el fondo, había un ahorro acumulado que era directamente proporcional a lo que la gente había contribuido, y se iba a ser destinado a las pensiones de las personas en términos individuales, de acuerdo a los ahorros, y lo que hubo es como una confiscación de esos fondos para cambiar el sistema de pensiones, pero los fondos están ahí, no se les devolvió a las personas, ¿ya? Y otra diferencia grande es que ninguno de estos países tenía 80% del PIB en fondos de pensiones. Chile es el país del mundo que más ahorros de pensiones tiene por el pilar contributivo de pensiones individuales. Tiene actualmente 80% del PIB. Entonces, pongámoslo en esa perspectiva. Un experimento de liquidar el 100% de esos fondos no ha ocurrido nunca en ningún país. Eso para ponerlo en perspectiva. Nosotros seríamos los primeros en tirarnos a la piscina con un experimento de ese tipo, ¿ya? ¿Qué impacto tiene en pensiones? Implicaría que de la noche a la mañana no haya ahorro de pensiones para nadie. Entonces, claro, dado que los sistemas de pensiones tienen que seguir operando, y hay gente pensionada hoy día, y gente que se va a pensionar en la próxima semana y el próximo año, etc., esa gente igual hay que financiar las pensiones. Entonces, yo lo dejo como una pregunta planteada, no tengo una respuesta. ¿Cómo se va a financiar un sistema de pensiones si los fondos que se han acumulado en los últimos 30 años para ese propósito, aunque no sé, yo estoy de acuerdo que no son suficientes, pero son 80% del PIB? Entonces, si nos quedamos sin esos fondos, ¿cómo se va a financiar un sistema de pensiones? Entonces, eso fue lo que el presidente se refirió en varias entrevistas, que es, esto es equivalente a retroceder 100 años, a irnos a 1920, donde no había un sistema de pensiones y no habían fondos de pensiones, ¿ya? Entonces, esa es la primera como tema de primer orden, ¿ya? Ahora, hay otro tema que también es de primer orden, que también es como de tema de largo plazo, y es el siguiente, y este es más importante resaltarlo porque siento yo que la gente no lo tiene en el radar, ¿ya? ¿Por qué en Chile yo puedo ir y pedir un crédito hipotecario a 30 años o a 25 años, a una tasa baja? La razón no es que el banco me puede prestar la plata, porque eso es decir, ¿de dónde viene la carne? La carne viene del supermercado. La carne no viene del supermercado. El supermercado es un intermediario. Es lo mismo con los bancos. Cuando yo me endeudo a 30 años en un crédito hipotecario, yo no me estoy endeudando con el banco. Me estoy endeudando con otros ahorrantes chilenos. El banco es un intermediario de esto. Ya es la misma lógica de la carne y del supermercado.
¿De dónde viene esa plata? Viene de los ahorros de los chilenos del sistema de pensiones. Si esos ahorros se liquidan y se descapitaliza el sistema de pensiones, ¿cómo se van a financiar los créditos, por ejemplo? Bueno, para responder a eso, vámonos a los países vecinos que se parecen a nosotros en otras cosas, pero que no tienen un sistema de capitalización con 80% del PIB de ahorro disponible. Argentina, Brasil. La respuesta es, en Brasil o en Argentina no es posible pedir un crédito hipotecario a 25 años. De hecho, en Argentina no es posible a ninguna tasa. No hay, ese mercado no existe. Porque no, nadie te va a prestar plata a 25 años porque no se genera ahorro interno. Entonces, esa es una cuestión súper importante. Esto no es solamente cómo financiar las pensiones. Las pensiones se financian porque esa plata está ahorrada en cosas. Y esa es la plata que se intermedia entre ahorrantes y gente que tiene uso para esos ahorros. Inversión de empresa, créditos de consumo, crédito hipotecario, lo que usted se le imagina. Ahora, uno puede decir, bueno, pero si no hay plata interna para financiar esos préstamos, etcétera, siempre podemos depender del ahorro externo. Bueno, eso es lo que hacen nuestros vecinos. Latinoamérica básicamente, y los países emergentes en gran parte, como no generan un pool de ahorro interno, se financian con plata de afuera. Y por eso esos países viven en crisis generadas en el resto del mundo. Si la Fed sube las tasas, en los próximos 6 meses hay un desorden financiero, a nosotros esa cuestión no nos pega tanto. O sea, nos pega, pero no tanto. ¿Por qué? Porque los chilenos generamos un pool de ahorro interno, pero los argentinos no lo hacen. Los brasileños no lo hacen. Entonces, cuando las condiciones externas cambian, lo primero que ocurre es que esos países se quedan sin financiamiento externo. Y por eso esos países, las principales crisis económicas que tienen que ver con las fluctuaciones económicas de afuera de esos países. No son crisis internas, son crisis externas. Porque esos países no tienen la capacidad de generar los ahorros internamente. Entonces, eso, si puedo dejarle como un mensaje de toda esta presentación, que no tiene tanto que ver con el IPOM, es ese. Miren en la otra cara las pensiones, que es, los chilenos diseñamos un sistema que quizás no era tan bueno para las pensiones mismas, ¿ya? Evidentemente, porque por eso estamos en este entuerto, pero ese sistema sí que acumuló mucha plata. Y eso ha servido para financiar todo tipo de inversiones, de créditos, no solamente a empresas, sino que a personas. Entonces, cuando piensen en las pensiones y los efectos de esto, piensen cuál va a ser el costo o la posibilidad de pedir un crédito hipotecario si es que no tenemos un sistema de capitalización. Y acá quiero hacer una diferencia. Los sistemas de capitalización pueden ser individual, como los que tenemos en Chile, pueden ser colectivos. Eso no es tan importante. Lo importante para este punto es que hay una plata que se ahorra. Y nosotros, si liquidamos el 100% del fondo de pensiones, eso se va a acabar. Ahora déjenme pasar al tercer punto, que es los efectos de corto plazo. El Banco Central, cuando se anunció el retiro del 10% de pensiones, el primero, hubo bastante volatilidad en los mercados financieros. No sé si se acuerdan. Cayó la bolsa, subieron las tasas, el tipo de cambio de hecho se apreció porque se anticipaba que las pensiones, los fondos iban a liquidar los activos de fuera. Porque si una FP vende bonos de Microsoft, no le hace ni cosquilla al S&P. Entonces por eso la venden afuera. Pero cuando traen esa plata a Chile, eso deja una huella porque hay que comprar peso. Entonces por eso se apreció el peso y se depreció el dólar. ¿Ya? Pero eso fue el 10%. Entonces el Banco Central, claro, tiene herramientas para manejar ese tipo de cosas. Entonces pusimos distintas medidas, provisión de liquidez a distintos intermediarios financieros. Se hizo este sistema de compra al contado, venta a plazo, que en el fondo lo que hace es que compramos la cartera, ¿cierto?, de ciertos intermediarios financieros, de la AFP, por ejemplo, con el compromiso que después ellos no tienen que comprar de vuelta. Entonces el banco no se queda con ese activo, sino que le da como una ventana a la AFP para que se ordenen y no tengan que liquidarlo todo en un día. Y eso lo que hizo fue que el mercado se normalizó. La bolsa se recuperó, las tasas bajaron y el tipo de cambio se recuperó. No hubo grandes impactos. Segundo retiro, la situación fue más o menos parecida, pero ya empieza a costar más el ajuste. ¿Por qué? Porque la AFP ya liquidaron gran parte de las inversiones de afuera, que son las que dejan menos impacto en precios. Y te empezás a ir con las inversiones locales. ¿Y quién te va a comprar las inversiones locales?
Bueno, preguntémonos quiénes son los actuales tenedores de las inversiones locales, las AFP. Entonces, si las AFP tienen que vender eso, ¿a quién se lo van a vender? Entonces, ya vamos al tercer retiro de pensiones. Chuta, básicamente lo que hay afuera para liquidar prácticamente se acabó. Nos quedamos con puros activos internos. Entonces, ahora hagamos la pregunta, ¿qué pasa si se retira lo que queda? Que es el 80% del PIB. Y el presidente respondió a esta pregunta de manera bien directa. Dijo, el Banco Central no tiene herramientas para lidiar con eso. Yo me imagino que eso generaría una crisis financiera del puerto de un buque. O sea, la otra vez me preguntaron en una presentación también de este tipo, que si el retiro del 100% le agregaría al consumo. Claro, seguramente. Pero eso hay que contrastarlo con el problema financiero que generaría eso. Si esos activos los tiene la AFP es por una razón, porque son los compradores naturales. Entonces, ¿quién te va a comprar eso? Porque no es 2%, 10%, es el 80% del PIB. Entonces, recordemos, ningún país en el mundo nunca ha hecho un experimento como ese. Ojalá que nosotros no seamos los primeros, porque eso usted no va a terminar bien. Otra pregunta que me hicieron, creo, Diana, fue... Ya ¿cómo ha respondiste sido la gran mayoría, sí, como la evaluación, la estructura financiera. ¿Qué pasaría con este retiro 100%? ¿Cómo evolucionaría en este caso en Chile? Tú, por lo menos lo mencionaste, el tema de la FP y las inversiones. Yo sospecho que lo que pasaría es que la ¿Mm? gente va a ir a retirar su plata y se va a encontrar con que tienen la mitad de la plata. No sé si la mitad, pero va a haber una caída de precios muy grande. Entonces, lo que estaba en tu saldo de pensiones previo al retiro no es lo mismo que va a retirar. Porque como todos van a retirar al mismo tiempo y hay que vender todos esos bonos y todas esas acciones y no hay nadie que los compre, o por lo menos no a ese precio, los precios van a caer. Entonces, tu saldo de AFP que tú vas a retirar no es el saldo que tenías la semana pasada. No se va a aparecer ni por cerca de eso. Claro. Eso es un efecto también bien directo. Ahora, otra pregunta que me hicieron relacionada es cuál ha sido el efecto de los retiros previos Claro, y si no existieran, para la macro. claro, y Y si ahí no existieran, ¿qué hubiese pasado? claro, ¿Cuál sería esta proyección? ¿Cómo hubiese bueno, cambiado? sería bien distinta y de hecho habría sido distinta, la evolución de la macro habría sido bien distinta también el año pasado. O sea, parte importante de la recuperación que hubo en Chile fue porque se le entregó esta liquidez a los hogares y eso se fue al consumo y eso, en fondo, tiró para arriba muchas áreas de la economía. O sea, acá yo no quiero entrar mucho más en la discusión normativa de si fue bueno o no el retiro, si hubiera sido mejor otra cosa, probablemente sí, hubiera sido mejor otra cosa, pero el punto como más positivo en el sentido de descriptivo, estoy siendo descriptivo, el retiro de pensiones, el primero, segundo y el tercero, han aportado al dinamismo de la economía. Eso no hay duda. Pero otra pregunta muy distinta es si retirar el 100% de que queda, en el fondo es una buena medida o no. Yo creo que la respuesta es súper clara, no es. Y no es en varias dimensiones como las que incluí en mi respuesta. Perfecto. Es como esta la segunda etapa como de otro grupo de preguntas. Bueno, aprovechar de decir que por favor respondan la encuesta, que es cortita, 3 minutos, para que ahí podamos recibir los feedback necesarios. Esto tiene que ver con el tema inflacionario. Algunas son como generales, pero otras tienen como ahí su segunda vuelta. Respecto a la inflación, el Consejo, bueno, resguarda esta meta inflacionaria y tiene reglas, efectivamente, pero esas reglas están basadas en visualización de ámbitos o son más bien discrecionales. En el mismo punto, supongamos que el riesgo sistémico, por así decirlo, no, se sale de control. ¿Tendrían un control o un manejo de las tasas, de la curva de tasas? Y en la misma, para evitar, por ejemplo, crear un vacío inflacionario, como fue la crisis subprime. ¿Qué medidas tienen pensadas, qué medidas se podrían ejercer o evitar este vacío inflacionario? Ya, déjame quizás explicar un poquito creo que una pregunta que te escuché al principio que es bien importante ¿cuál es la regla que tiene el banco para fijar tasas? ¿Ya? No hay una regla.
o sea, hay principios, ¿ya? Y los principios son los siguientes. Cuando mi equipo va a la sala de consejo con el PowerPoint y le presentamos una proyección de inflación, la proyección de inflación a 2 años plazo tiene que terminar en 3. No en 3,1 ni en 2,9. Tiene que terminar en 3. Esa es la regla. Ahora, ¿cómo puede que, por ejemplo, ahora tenemos la inflación en 3,7, esperamos que va a llegar a 4,6 y después va a ir bajando? Entonces, eso está bien. Siempre y cuando, en fondo, hay un escenario creíble que si, mira, dado como esperamos que se comporte la economía, si las tasas evolucionan más o menos así, que es básicamente al alza en los próximos trimestres, entonces la inflación debería converger. Y debería converger al 3%. Si yo no puedo llegar con un gráfico que no diga eso. A 2 años plazo tiene que caer justo el 3%. Ahora, uno puede discutir cómo sabes tú lo que va a pasar a 2 años plazo, es como otra discusión. Bueno, hacemos la mejor predicción posible. Y en promedio, la inflación de Chile en los últimos 20 años ha sido 3%. Increíblemente ha sido clavada 3%. Puede ser 3,05, no sé, pero 3%. Entonces, el sistema funciona. Lo más importante para que este sistema funcione es que el resto de la gente nos crea que la inflación a 2 años va a ser 3%. Y por eso vemos las encuestas expectativas, por ejemplo. Las encuestas expectativas a 2 años están pegadas en 3%. Entonces, ese es nuestro marco. ¿Por qué lo enfatizo? Porque hoy día hay mucho ruido, sobre todo con el marco de política monetaria de la Fed en Estados Unidos. La Fed se está saliendo de su marco tradicional de política monetaria, algo que yo llamaría que era como implícitamente vago, a algo que es explícitamente vago. Entonces, ¿qué es lo que había antes? Antes había, el objetivo de la Fed es que la inflación esté en torno a 2% y velando por el pleno empleo. ¿Ya? Ahora, eso era como explícitamente vago porque no te dice cómo lo hacen, ¿ya? Pero ahora la Fed dice, no, ahora vamos a tener un marco donde nuestro objetivo es la inflación promedio. Que la inflación promedio sea 2%. Ok, entonces tú dices, ¿promedio del último año? ¿Del último año, un año para atrás y un año más adelante? ¿O el promedio de los próximos 2 años? ¿O el promedio entre el año 3 y el 5? La respuesta es, ahí vemos. Entonces ahora el marco es explícitamente vago. Y eso es un problemazo. Es un problemazo porque la gente no sabe cómo... O sea, ahora la Fed tuvo una sorpresa en la inflación que ha acumulado 1%. O sea, la inflación en vez de estar en 4 en Estados Unidos está en 5, en 2 meses. Y eso ha movido los mercados porque la gente no sabe para dónde va la micro. O sea, ¿la Fed va a subir las tasas o no? Bueno, no sé, veamos el marco político que tiene. El marco político no se entiende. Sí, digo directamente, no se entiende. Entonces, el marco de política que tiene la Fed hoy día, el título es cualquier cosa puede pasar. O sea, es una discreción completa. Nosotros no tenemos discreción completa en el marco. O sea, uno puede hace juicios de si cree que el impacto del consumo va a ser fuerte o no. Hay muchos juicios acá en la proyección. Pero una vez que esos juicios se comunican, y esas son básicamente las discusiones que tenemos con el Consejo y con el equipo. Si los juicios hacen sentido o no hacen sentido. Pero una vez que esos juicios están y tenemos modelo de proyección, la proyección nos tiene que dar 3. Entonces ahí esa es nuestra ancla, como nuestro pie de la realidad. ¿Ya? Y en esa ancla, y acá quiero como también desprobar un mito que hay, que el banco solo se preocupa de la inflación y no del empleo. La razón por la cual proyectamos 2 años y no tratamos de tener la inflación entre hoy día es que justamente la meta de inflación se logra a través de las condiciones en el mercado del trabajo y en la actividad. Entonces, por ejemplo, la inflación hoy día puede ser alta porque el tipo de cambio subió mucho, por ejemplo. No es el caso de ahora, pero suponte que el tipo de cambio hubiera subido mucho en los últimos 2 meses y la inflación proyectada para los próximos 6 meses fuera alta, por esa razón. Si es un escenario donde está quedando alguna escoba afuera, como por ejemplo fue la crisis subprime, eso quiere decir que pese a que tenemos inflación alta hoy día, la inflación a 2 años plazo puede ser muy baja. ¿Por qué? Porque se va a destruir empleo en los próximos 6 meses, porque va a caer la inversión en el próximo año, porque el consumo va a caer, porque la gente va a empezar a ser mucho más precautoria, y eso nos hace anticipar inflación, aunque no la veamos hoy día, nos hace anticipar inflación baja para los próximos 2 años. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Como no le importa la inflación hoy, sino que le importa la inflación a 2 años, lo que hace es bajar las tasas. Entonces, cuando viene un escenario malo, aunque sea la inflación alta hoy día, el banco baja las tasas. ¿Y por qué baja la tasa? Porque quiere que se recupere el empleo.
porque es la recuperación del empleo lo que nos va a lograr achuntarle a la inflación a 3%. Entonces, en el fondo, el banco hoy día, si tú miras el mandato, no dice que se preocupa del pleno empleo. Pero las decisiones de política monetaria, como están pensadas en un objetivo de 2 años plazo, en la práctica lo hacen a través de preocuparse del empleo y la actividad. Entonces eso es importante aclarar en el marco. Ahora, me hice una pregunta respecto del vacío inflacionario. No entendí mucho. ¿Se refiere a que va a ser muy baja la inflación si se retira al 100%? Me perdí un poco en esa pregunta. Ahí sí la Lautaro, creo que me preguntó eso, no sé si en específico a qué se refería. Si quiere ahí escribir en el chat mientras, O sea, si lo interpreto Elías. como una baja inflación, si hay como una crisis o una Estilo, claro, lo que, en el turbulencia fondo lo que financiera pasa. muy grande por el retiro, por ejemplo, chuta, ese escenario es complejo. Habría que ver cómo se da la combinación de cosas, porque sería un escenario de debilidad económica, sin duda. O sea, más allá de que quizás en los próximos meses hay más consumo, ¿cachai? Pero a mediano plazo eso sería un cambio de regla de juego y una desestabilización del sistema tan grande que probablemente nuestras predicciones serían bastante negativas. Pero al mismo tiempo hay que ver qué pasa con el tipo de cambio y qué pasa con el riesgo país, qué pasa con quizás la inflación es alta también. Y quizás la inflación es alta por un tiempo largo, no solamente un par de meses. Entonces eso, yo diría, hoy día no te puedo decir, mira, obviamente la política monetaria haría tal cosa, porque no lo sé. Habría que meterlo en la juguera y en la conversa y qué es lo que hace sentido. Mira, ojalá que no sea un escenario así, porque te digo, es un escenario que en el fondo rompe los esquemas de relativa normalidad en los cuales se ha desenvuelto la política monetaria en los últimos 20 años, incluso con crisis de por medio. Pero esto rompería esa normalidad, o sea, sería un cambio tan grande y tampoco tenemos como un parámetro para compararnos, porque no ha pasado antes en nuestra historia y tampoco le ha pasado a ningún país, porque ningún país ha liquidado el 80% del PIB. Entonces, Claro. no sé, te diría que no te puedo responder, habría que ver cómo se da la combinación de factores. Pero no sería bueno, eso sí está claro. No sé qué lo quería la política monetaria, pero no sería bueno para el país, eso está claro. Y bueno, ahí en relación que tiene que ver, pero tiene ya un poco más un tema en específico que tiene que ver con lo que mencionaste, el sector construcción, donde se están viendo alza de las primas, alza de los materiales de construcción. ¿Tú crees posible una burbuja inmobiliaria en ese aspecto? Por el tema de las restricciones de los materiales que tampoco han llegado, que han subido los precios en algunos sectores. ¿Tú crees que podría pasar eso? Yo creo que esto no refleja tanto una preocupación de burbuja porque los precios de las casas existentes, digamos, no de construir una casa nueva, pero de una casa existente, han subido en todo el mundo, pero han subido por un cambio de percepciones. O sea, la pandemia involucró un cambio importante en cómo la gente se está proyectando para el futuro, respecto de cuánto va a estar en su casa, básicamente. O sea, yo no me he ido al banco hace como 2 semanas. Más 2 semanas, yo creo. Terminó el IPOM, ya no tengo que ir. Entonces, si no es necesario ir, ¿para qué voy a estar exponiéndome yo y otra gente? Y el equipo lo mismo. Entonces, cuando se normalice esto, todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el nuevo ritmo de trabajo, pero probablemente un par de días a la semana, o por lo menos uno, en promedio, la persona va a poder estar en su casa. Y eso, muchos trabajos se están proyectando así. Hay algunos que ya se proyectan para estar full time trabajo remoto. Y eso pasa en Chile, pasa en el resto del mundo. Entonces hay una demanda súper genuina por casas. Y ya sea por una casa nueva, otra casa o mejorar tu casa. Y eso se ha visto que se han visto perjudicados los precios de arriendos, por ejemplo, de departamentos. Han subido mucho el precio de las casas existentes. No tanto en Chile, pero sí en Estados Unidos, por ejemplo. Pero yo no lo asociaría con una burbuja porque esto no es tanto un fenómeno especulativo. Yo creo que hay una cosa bien genuina de demanda. Ahora, sí, en Estados Unidos, y es interesante la pregunta, en Estados Unidos se ha dado un fenómeno nuevo de cómo se intermedia el proceso de comprar una casa, que es una cosa relativamente reciente, que no debe tener más de un año. ¿Cómo es el proceso tradicional? Uno va a mirar una casa y la compra, y se la compra el dueño.
Hoy día cada vez más, es más frecuente que en Estados Unidos, hay empresas de inversión que le compran la casa a los dueños y después se la venden a la gente. Entonces eso sí que si bien no es todavía el 50% de las casas que se vendan así, en el margen, las casas que están saliendo a la venta ahora, gran proporción de ellas se están vendiendo así. Se están vendiendo con la compra de estos inversionistas. Y eso ha hecho subir el precio de las casas. Si lo ha hecho subir más allá de lo fundamental o no, no sé. Yo creo que es una discusión interesante. No tengo tanto antecedente para afirmar que es así. Lo que sí ha ocurrido es que el precio de los materiales de construir casas nuevas se ha ido a las nubes. Pero eso no es tanto por la burbuja, es porque, bueno, porque todavía la economía está cerrada en muchos lugares. Hay problemas de protocolos de envío de embarques. Y eso, bueno, eso ha hecho subir los precios de los embarques mismos, o sea, de los containers, independiente de lo que lleven adentro, y sobre todo de las materias primas relacionadas a la construcción. Pero eso no es tanto una cosa de burbuja, es una cosa de una demanda rápida, fuerte, y una oferta que todavía sigue como con cuellos de botella, producto de la pandemia. Y bueno, esto es más de política pública, sé que el banco no está en torno a eso, pero hay como tres preguntas como relacionadas con eso. Una, claro, se prevé crecimiento de América Latina, Chile, pero en términos de desigualdad, ¿se verá que se reducirá este efecto? También en relación a este tipo de política pública tenemos el royalty minero. ¿Se cree que esto va a repercutir como en que la vuelta a una repercusión negativa en el crecimiento? Y en ese mismo pie, no creo que era lo mismo, creo que sí, no, el tema del royalty minero y el tema de crecimiento de América Latina versus desigualdad en este mismo aspecto. Ya, estaba dando ahí alguna idea. A ver, sí, los temas de desigualdad obviamente son más de política pública, pero yo sí puedo hacer algunas reflexiones de tendencias más globales que se ven en desigualdad, que no solamente en Chile, sino que en producto de la pandemia. Esta pandemia probablemente va a aumentar la desigualdad. La va a aumentar en el corto plazo, en el largo plazo, la va a aumentar entre países y la va a aumentar entre personas de distintos ingresos dentro de cada país. No sé si en todos los países, pero como tendencia global. ¿Ya? Partamos con la distinción entre países. Lo que hemos visto, en el fondo, la pandemia es como una extensión de cómo es el mundo nomás. Y el mundo no es justo, ¿cierto? Y la pandemia es igual. ¿Quién tiene plata para la vacuna? Los países ricos. Entonces los países ricos dijeron por mucho rato, mira, es importante que hagamos un consorcio para repartir las vacunas, etc. A la primera que Europa no tuvo vacuna, ¿qué lo que hizo? Las exportaciones de vacunas. ¿A quién le afectó eso? A los países pobres. Entonces, en el fondo, hay una desigualdad en términos de la recuperación post-pandemia que es gigantesca. Y eso diría que como lo de primer orden, lo más inmediato. Tenemos una desigualdad en los contagios, en las muertes, en las enfermedades y en el proceso de recuperación económica entre países pobres y países ricos. Esa es la primera dimensión de desigualdad. Dentro de los países, la pandemia le ha pegado más a la gente pobre. ¿Por qué? Le ha pegado más porque los sectores más afectados son los sectores de servicio. Y en los sectores de servicio concentran, no exclusivamente, pero en mayor proporción, trabajo de menor calificación. Todo lo que son servicios, restaurantes, hoteles, etcétera, que son los más afectados, ahí se concentra el trabajo de menor calificación. La industria manufacturera, que tiende a tener trabajadores de mayor calificación, no ha sido tan afectada, por ejemplo. Entonces, esa es otra dimensión donde la desigualdad seguro ya ha aumentado y va a seguir aumentando. Y tiene un efecto de la desigualdad también en el tiempo, porque se han afectado muchísimo el proceso educativo de las generaciones de los niños en los últimos 2 años. De nuevo, además, eso ha sido sobre todo en los niños de familias de menores ingresos, que en el fondo tienen problemas para conectarse, o los papás no están ahí para ayudarlos, o alguien que los pueda ayudar a conectarse.
yo cuando vi hay varios estudios de esta cuestión, yo no lo había seguido antes, pero con la pandemia empecé a seguirlo. Oye, las conclusiones son lapidarias, heavy. O sea, yo no sabía, por ejemplo, un niño, en general, condiciones normales, cuando se va de vacaciones, viene de vacaciones de verano, y vuelve a marzo, se le ha olvidado como el 30% de lo que aprendió el año pasado. Eso ocurre en promedio, ¿cachai? En general en un año normal. Entonces, los primeros meses, materia olvidada, dicen. claro, se le olvida a uno, entonces viene marzo y empieza la primera parte a recordar la cuestión, ¿cachai? Claro. Entonces, imagínate que uno se fue de vacaciones, viene marzo, ya te olvidaste el 30% de la materia del año pasado, y marzo no llega. Entonces pasan otros 3 meses sin clase. Chuta, si esta cuestión es proporcional, se te olvidó el 40-50% de lo que habías aprendido. Y después pasa un año que algunos van al colegio, otros no, los que van están sin cama, se van a jugar. O sea, deja un gap educacional que es irrecuperable. Irrecuperable. Yo creo que ese, de hecho, debe ser el efecto más significativo de la pandemia a largo plazo en la desigualdad de ingresos. No lo vemos hoy día, porque esos niños hoy día tienen entre 2 y 10 años, donde más fuerte el efecto del gap educacional. Pero eso en 20 años plazo va a tener un efecto gigantesco en la capacidad de generar ingresos de esos niños. Yo no soy experto en educación, pero o sea, como los principales findings de la investigación en educación es que mientras más chico es uno, más importante es un año o un día de clase, digamos. Entonces, perderte un año de clase es una cuestión desproporcionada en términos del efecto que tiene para el desarrollo de una persona y sobre todo cuando son más chicos. Nuevamente, esto es un efecto mucho más pronunciado en familias de menor ingreso y también en países más pobres. Entonces, de nuevo, tenemos toda esta configuración. Así que yo creo que uno puede responder sin mucha duda, la pandemia va a ser muy mala para la distribución de ingresos, en todos los aspectos. Ahora, respecto al royalty, la verdad, prefiero no responder mucho, más bien prefiero no responder nada de eso, porque no es un tema que maneje muy bien, y sin duda es un tema súper político y complicado, y creo que no me corresponde denunciarme. Súper. Mira, hay 2 preguntas sueltas, no sé cómo estás de tiempo. No, después la haremos de manera interna. Una era respecto a la expectativa de las elecciones, que si hay una expectativa más pesimista o hay alguna corrección quizás en términos de crecimiento. Y la otra tiene que ver con, en términos de, bueno, en realidad es expectativa mezclada con este tema de crecimiento y agregando ahí cómo cambian las proyecciones dados estos feriados nuevos que aparecen de repente, cómo cambian las predicciones, cuánto se ajusta alrededor o aproximadamente en términos de crecimiento. ¿Tú dices por el canal de expectativas? Sí, una por el lado de la expectativa, que si quizás ustedes creen que se vienen más pesimistas o tienen efectos pesimistas en las predicciones que, por ejemplo, hoy día se muestran, 8,5 que mostraste en la parte de resumen. Y por otro lado tenemos el tema de estos feriados que salió ahí en muchos diarios, que casi son 150 millones, que se pierden por estos días feriados. ¿Cómo ajustan ustedes estas implicancias o estos días feriados en las predicciones de crecimiento? ¿Está difícil? Buena pregunta. A ver, respecto a las expectativas, el escenario ya tiene incorporado expectativas que son menos bollantes, digamos, de lo que había en marzo. Tampoco eran bollantes en marzo, pero son expectativas más deprimidas. Eso ya está incorporado un poco en la proyección y por eso que la recuperación no está liderada por la inversión, sino más bien está liderada por el consumo. Porque pese a que hemos visto que los consumidores no han mejorado sus expectativas mucho, sí están gastando. Entonces, bueno, eso esperamos que se siga manteniendo. El tema de la expectativa es súper complejo, ¿eh? Porque uno siempre se mete, es complejo en modelarlo. O sea, la conexión entre indicadores de expectativa y consumo e inversión, claro, existe, pero es súper incierta. Hay mucho como rango de incertidumbre cuando uno estima esas elasticidades, si quieren, ¿ya? Y además que
también hay que considerar de que la incertidumbre tiene como varias patas, ¿cierto? O sea, una es la incertidumbre legislativa, etcétera. También hay incertidumbre respecto, no sé, por lo que ocurrió en noviembre del año 2019, el estallido social. Entonces, esos estallidos ocurren por algo, ¿cierto? Y esa incertidumbre también existe. O sea, en el fondo hay como un descontento social que también existe y eso también es malo para la actividad, para las perspectivas, etc. Entonces, yo no quiero dejar el mensaje con esta presentación de que, chuta, hay una convención constituyente, como que viene el cuco y no hay que hacerla porque la incertidumbre. Ese no es el mensaje, ¿ya? O sea, acá también pueden salir cosas súper buenas de la convención. Y el hecho de que haya una convención, de alguna manera, le está dando una solución cívica y ordenada a un conflicto que antes no estaba encauzado, ahora está encauzado. Entonces eso también aporta a que haya menos incertidumbre, por ejemplo. Es solo que en la última semana, pucha, los precios financieros y las expectativas en Chile se han separado de lo que está pasando en el resto del mundo. Y bueno, eso de alguna manera hay que contabilizarlo. Pero por cierto, esa contabilización es bien difícil. También puede pasar que, a ver, Chile tiene otras cosas muy positivas que están ocurriendo. La vacunación ha avanzado muy rápido en Chile. Ya estamos pasado el 60% de la población objetivo con las 2 vacunas. Y eso ya estamos viendo, de hecho, esta semana y las próximas 2 semanas, debiéramos ver una caída fuerte de los contagios, de acuerdo a lo que ha pasado en otros países. Como Israel, que es como el que... Claro. Es como el Claro. ejemplo cabecilla. O sea, si no pasa, no preocuparse. Entonces, eso también puede tener un impacto en la expectativa que sea bien positivo. ¿Ya? Hay que seguirlo. Pero en resumen, las expectativas están incorporadas en la proyección. Por cierto, es un ámbito donde tenemos incertidumbre nosotros también en cómo cuantificarla, ¿ya? Y hay que hacer un seguimiento de eso. Por eso que el banco proyecta distintos escenarios, no solamente un escenario central. ¿Ya? Y hay otros escenarios que tienen justamente que ver con que quizás estamos exagerando el impacto de la inversión o quizás no estamos o quizás deberíamos ponerle más, que la inversión va a ser más débil. Bueno, ahí veremos. No sé si había otra pregunta, perdón, se me fue. Era del feriado. El feriado. Claro. Mira, en el IBOM no teníamos los feriados, entonces la proyección de eso no está. Pero en todo caso, los feriados, a menos que se aprueben 6 feriados más en el año, están dentro de los rangos razonables de este rango, del 8,5 al 9,5. Acuérdense que la proyección está más o menos en 9, pero hay un rango de 1%. Entonces, eso caería perfectamente dentro del rango. No creo que sea un tema de primer orden. Perfecto. Creo que sí, creo que se complementaría todo. Hay un par de preguntas ahí que son bien específicas que quizás te las vamos a hacer llegar. Te agradecemos. Ya, yo quiero dar paso a la nueva rectora de nuestra universidad, Marisol Durán, que quiere dedicar unas palabras a la audiencia, a ti, Elías. Yo, por mi parte personal, agradezco esta presentación, todo súper buena, todo súper completa, así que doy paso a Marisol, que es nuestra rectora actual, recientemente electa. Hola, hola. Sí, rectora electa, asumimos ya a partir del 12 de julio, pero yo solamente quisiera felicitar a los organizadores, a Diana, a Claudio, quienes han sido los colegas que han impulsado esta actividad, y agradecer también la disposición de Lía por su tiempo, por la posibilidad de compartir información que para nuestros estudiantes es muy significativa, sobre todo porque fortalece su proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso hoy día, en periodos de pandemia, que hemos pasado situaciones bastante complejas, creo que espacios como estos ayudan a fortalecer y a cerrar también un poco la brecha que hemos tenido hoy día al tener que desarrollar una actividad de la docencia en forma remota en lugar de hacerlo en forma presencial. Sin duda nuestro país va a tener impacto bastante grande, fuerte y algo no ha anticipado Elías en su presentación. Chile va a ser otro en pospandemia, la economía va a ser otra y las instituciones de educación superior también vamos a sufrir cambios y vamos a tener impactos que vamos a tener que ir evaluando.
Solamente, no me extiendo más, felicitar una vez más a Elías, gracias por su disposición, por destinar parte de tu tiempo a compartir con los jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana, y sin duda ellos hoy día tuvieron, ¿no?, un excelente expositor y pudieron también informarse y también conocer algunos aspectos importantes respecto de la política monetaria y cómo se trabaja en el Banco Central. Eso, muchas gracias, felicitaciones a todos. Muchas gracias por la invitación. Agradecer nuevamente a todos los asistentes, a vinculación con el medio, a las personas que van a tener pruebas ahora, luego. Elías dio harto torpeo, así que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias. Gracias, Elías. Nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Chao. Gracias a ustedes. Que estén bien. Chao. Hasta luego.